Se supone que los niños son a quienes debemos proteger. Se supone que son demasiado jóvenes para entender el verdadero mal, demasiado inocentes para planearlo y demasiado inofensivos para llevarlo a cabo. Pero en cada uno de estos casos, esa suposición se convirtió en el disfraz perfecto, porque estos no fueron ataques aleatorios de desconocidos en la oscuridad. Estos eran niños que se volvieron contra alguien cercano a ellos, y la parte más inquietante es que casi se salen con la suya. Los investigadores están de vuelta en el restaurante otra vez. Ya habían registrado esta área de arriba abajo antes. Sentían que ya habían visto todo lo que había que ver. Pero ahora su atención está puesta en el contenedor de basura. Es diciembre de 2018 y una chica de 17 años acaba de desaparecer, Brianna Rusley. Desapareció a solo unos metros de su casa y ahora la policía tiene la nada envidiable tarea de encontrarla. Desafortunadamente, todos sus esfuerzos hasta este momento los llevaron aquí, al contenedor de basura. Así que sin dudarlo, un detective toma la iniciativa. Se acerca sigilosamente al contenedor y levanta la tapa. Brianna Rusley nació el 5 de noviembre de 2001 en Mishawaka, Indiana. Le presentaron el softball cuando tenía apenas 5 años, y desde entonces el resto es historia. Brianna amaba todo lo relacionado con los deportes, tanto así que quería estudiar entrenamiento atlético en la universidad, pero su verdadera pasión siempre fue el softball. En el momento del caso, Brianna, de 17 años, estaba en su penúltimo año en Mishawaka High School y entró al equipo de porristas durante su primer y segundo año. También era la encargada de los equipos de fútbol americano y softball de la escuela. Está claro que esta chica estaba ocupada, pero también era decidida, dedicada y apasionada. La familia de Brianna era cristiana y su festividad favorita, naturalmente, era la Navidad. Pero fuera de la escuela y los eventos, Brianna pasaba la mayor parte de su tiempo con su familia y sus amigos, pero como no era de las que se desentienden, incluso usaba mucho de ese tiempo libre para ayudar en eventos y festivales de la comunidad local y cosas así. Brianna simplemente no sabía cuándo parar. La definían como ambiciosa, atlética y trabajadora, y tenía una personalidad cálida y amable, y por lo que se escucha, era simplemente una persona maravillosa con la que daba gusto estar. Si alguien en la comunidad quería que se hiciera algo, sabía que podía contar con Brianna. Ella era la definición misma de un pilar de la comunidad local, incluso a la temprana edad de solo 17 años. El evento más reciente en el que había estado trabajando era el banquete deportivo de Mishawaka High School. Ella estaba a cargo de programar las actividades y enviar las invitaciones por correo. De hecho, ella estaba esperando que llegara el lote más reciente de esas invitaciones por correo en esa fatídica tarde de diciembre de 2018. Pero trágicamente, nunca recibió esas invitaciones, mucho menos las envió. Y eso es porque esa misma tarde, Brianna desapareció. Era el 8 de diciembre de 2018 y la mamá de Brianna, Melissa, vio que Brianna se le acercó y le dijo que necesitaba salir un momento. Esto fue alrededor de las 10:30 p.m. y Brianna llevaba su teléfono con ella. Su mamá vio a Brianna salir por la puerta, pero no sabía que esa sería la última vez que vería a su hija. Ya se estaba haciendo tarde, así que Melissa subió a su habitación, pensando que su hija regresaría a casa en un par de minutos. Pero de repente, Melissa se despertó un poco después de la medianoche, como a la 1 de la mañana. Y cuando fue al cuarto de Brianna para ver cómo estaba, se quedó paralizada de la sorpresa. Ella esperaba que Brianna estuviera arropada bajo sus sábanas, durmiendo profundamente, pero el cuarto estaba vacío. Brianna nunca regresó a casa. Fue entonces cuando el miedo y la preocupación consumieron a Melissa y tuvo un terrible presentimiento de que algo no estaba bien. Melissa, desesperada, había puesto la casa de cabeza, pero no había rastro de su hija. Llamó a las amigas de Brianna, presa del pánico, y les preguntó si la habían visto, pero no la habían visto. Así que Melissa finalmente despertó a todos en la casa, y los detectives fueron llamados en las primeras horas de la mañana del 9 de diciembre. Brianna Rusley, de 17 años, fue reportada oficialmente como desaparecida. Inicialmente, los investigadores no estaban demasiado preocupados por la desaparición de Brianna. Pensaron que Brianna estaba pasando por una etapa rebelde y que tal vez solo necesitaba pasar una noche en otro lugar. Cosas típicas cuando la policía se involucra en casos de adolescentes desaparecidos. Es la misma historia de siempre. Un adolescente desaparece, la policía lo minimiza y afirma que solo se escapó, y luego le mienten a la familia diciendo que tienen que esperar 24 horas. Todos lo hemos escuchado 1000 veces antes. Pero fue entonces cuando Melissa soltó una gran bomba que hizo que los detectives tomaran en serio la investigación de la desaparición de su hija.
La sorpresa fue que Brianna, de 17 años, estaba embarazada. Y sí, escuchaste bien, Brianna tenía 6 meses de embarazo al momento de su desaparición, así que esto ahora era realmente preocupante para todos. ¿Estaba Brianna posiblemente en problemas? ¿Necesitaba ayuda médica? ¿Y dónde estaría a una hora tan intempestiva de la noche? Pero también, ¿quién era el padre del bebé? Bueno, esto es exactamente lo que la policía le preguntó a Melissa, y ella les dio un nombre. No era otro que el novio de Brianna, Aaron Trejo, quien tenía 16 años en ese momento. Pero su relación no es lo que tú piensas. De hecho, la relación entre Brianna y Aaron era un secreto. Y no fue sino hasta hace algún tiempo cuando Brianna le contó a su mamá sobre su embarazo, porque, bueno, ya no podía ocultarlo más. Entonces, ¿quién era este Aaron? Bueno, espera un momento porque volveremos a eso. Pero antes de que los detectives pudieran averiguarlo, necesitaban saber por qué y a dónde fue Brianna tan tarde en la noche. Bueno, fue entonces cuando los investigadores se enteraron de otro detalle. La razón por la que Brianna salió de casa esa noche fue para encontrarse con su novio, Aaron. Ahora, esto les pareció extraño a los investigadores por muchas razones. Primero que nada, la hora simplemente no cuadraba. ¿Qué podría ser tan importante que dos adolescentes tuvieran que discutirlo entre ellos tan tarde en la noche? ¿Y por qué no podían resolverlo por teléfono? En segundo lugar, el lugar de encuentro que Aaron sugirió levantó muchas señales de alerta para los detectives y realmente para cualquiera que lo escuchara. ¿Reunirse detrás de la casa de la familia? Eso es un poco extraño. Pero de todos modos, los registros telefónicos mostraron que Aaron le envió un mensaje a Brianna diciendo que debían encontrarse detrás de la casa de Brianna, en un callejón oscuro y remoto. Obviamente, las cosas no pintaban bien para la policía, y de inmediato necesitaban ponerse en contacto con Aaron para averiguar a dónde había ido Brianna y si siquiera estaba a salvo o no. Naturalmente, la policía sospechaba mucho de este tal Aaron, pero nada los pudo haber preparado para lo que estaban a punto de encontrar después. En las primeras horas del 9 de diciembre de 2018, sin perder tiempo, la policía llevó a Aaron Trejo, de 16 años, a la estación de policía para interrogarlo. Él no había hecho nada malo, pero por razones obvias, querían hablar con él sobre por qué Brianna simplemente había desaparecido de esa manera. Fue también cuando los detectives descubrieron que, cuando Melissa se despertó a la 1:00 am y no encontró a su hija embarazada en la casa, llamó a las amigas de Brianna para obtener más información. Y una de las personas a las que Melissa llamó no fue otra que Aaron. Melissa sabía que Brianna iba a salir para encontrarse con Aaron, así que él fue la primera persona en su lista a quien llamar. Pero lo que Aaron le dijo a Melissa la llevó a estar aún más confundida. Mira, Aaron le dijo a Melissa que él estaba en casa, y aunque sí le pidió a Brianna que se vieran, ella nunca llegó. Aaron explicó que esperó mucho tiempo detrás de la casa de Brianna, pero cuando supo que ella no iba a ir, decidió simplemente regresar a su casa. Aaron también afirmó que llamó y le mandó mensajes a Brianna varias veces, pero ella simplemente nunca contestó. Aaron dijo que, siendo honesto, se sentía un poco molesto, así que simplemente se fue. Primero, Brianna no apareció, y ahora ni siquiera contestaba el teléfono para avisarle que no iba a ir. O sea, yo también estaría un poco molesto. Bueno, cuando la policía interrogó inicialmente a Aaron sobre la desaparición de Brianna, básicamente les dijo a los oficiales exactamente lo mismo que le había dicho a Melissa. Le había mandado un mensaje para verse. Ella nunca llegó, y después de esperar, llamar y mandar mensajes varias veces, simplemente se fue a su casa. Así que los detectives se quedaron confundidos. Bueno, la policía decidió ir al lugar al que se suponía que Brianna debía ir, y era un buen lugar para empezar. Así que se dirigieron a ese callejón oscuro detrás de su casa. Bueno, cuando los investigadores llegaron ahí, no necesitaron mucho para saber que algo terrible había pasado. Mira, Brianna llevaba un sombrero y gafas cuando salió de casa para aparentemente encontrarse con Aaron. Ese sombrero y esas gafas se encontraron casi de inmediato. Y el detalle más escalofriante fue que ambas cosas estaban manchadas de rojo. También había enormes manchas que se acumulaban en el suelo del callejón, y los detectives sabían una cosa con certeza. Ahora estaban parados en una escena del crimen, y fuera lo que fuera que le había pasado a Brianna, había sido bastante macabro. Después de encontrarse con esta escena aterradora y, honestamente, inesperada, a los detectives se les encogió el corazón. Eso es porque, por mucho que no quisieran admitirlo, sabían que después de ver esto, las posibilidades de encontrar a Brianna con vida eran bastante bajas. Bueno, poco después de este descubrimiento, la policía fue llevada a un lugar a una cuadra de distancia, y fue entonces cuando vieron un contenedor de basura. Este contenedor de basura estaba detrás de un restaurante y estaba muy cerca de la casa de Brianna. Los detectives temían abrir ese contenedor de basura, pero tenían que arriesgarse.
Cuando los oficiales abrieron el contenedor de basura, encontraron algunas bolsas de plástico negras, pero después de hurgar un poco, sintieron algo inusual. Algunas de las bolsas de basura cedían un poco, y algo sobresalía de una de esas bolsas. Parecía una bufanda de tela o algo así. Cuando la policía se enfocó en las extrañas bolsas de plástico y las revisó, vieron una escena terrible, porque dentro de una de estas bolsas encontraron a una joven, posiblemente adolescente, sin vida y con múltiples heridas en su cuerpo. La tela que sobresalía antes resultó ser una bufanda y fue encontrada alrededor del cuello de la joven. Alguien había intentado ocultar el cuerpo de la joven en bolsas de plástico, pero el esfuerzo fue obviamente apresurado. Los detectives tenían un muy mal presentimiento sobre este hallazgo. Sabían que Brianna estaba desaparecida. Su sombrero y sus lentes fueron encontrados en un estado dudoso detrás de su casa. Pero aunque las piezas del rompecabezas estaban encajando, la policía necesitaba identificar oficialmente el cuerpo. Pero aquí viene la peor parte. Trágicamente, esta chica también tenía el estómago hinchado. Ella estaba embarazada. Esto significaba que quien puso a esta chica en el contenedor de basura no solo le había quitado la vida a ella, sino también a su hijo. Muy pronto, su cuerpo fue enviado para identificación, pero esto no era más que un procedimiento, porque con solo mirar a esta chica, los detectives sabían sin duda que era Brianna. Ni ella ni su bebé habían sobrevivido. En este punto, la búsqueda de Brianna por parte de la policía había terminado trágicamente. Brianna había perdido la vida, y no solo eso, su bebé tampoco sobrevivió, y cuando los detectives informaron a la familia de Brianna, quedaron completamente destrozados. La madrastra de Brianna, Nicole, estaba completamente atónita y en estado de shock. Nicole conocía a Brianna desde que tenía 6 años, y ahora Brianna iba a ser mamá. Pero tristemente, nunca llegaría a experimentar esto porque le arrebataron la vida de manera tan brutal. La familia de Brianna tuvo muchísima dificultad para asimilar toda la situación. Simplemente no tenía sentido. Brianna estaba en casa hace apenas unas horas. No podía ser que ahora la hubieran encontrado en un contenedor de basura. Nada de esto tenía sentido y se sentía como una extraña pesadilla. Brianna se suponía que debía estar planeando ir a la universidad, pero ahora su familia estaba planeando 2 funerales. Todo esto estaba mal, pero era la realidad. La comunidad también tenía miedo. Les preocupaba que esto fuera obra de alguien malintencionado, y con razón. Ahora, el lugar donde Brianna se suponía que debía encontrarse con Aaron no era el más seguro. Estaba oscuro y nadie sabía lo que había pasado en ese callejón, pero seguía siendo el pueblo de todos. Todos estaban aterrados. Obviamente, la comunidad buscaba respuestas en la policía y querían que el responsable estuviera tras las rejas lo antes posible. Bueno, eso es exactamente lo que los investigadores se propusieron hacer, porque ya tenían a un sospechoso en mente. Pero no era una persona al azar. Para la policía, el ataque contra Brianna parecía muy personal y lleno de ira, y sin duda fue un crimen pasional. Muy pronto llegaron los resultados de la autopsia y revelaron que Brianna fue atacada con un arma punzocortante. Pero el agresor también intentó asfixiarla con esa misma bufanda que se encontró alrededor de su cuello. Todas estas señales sugerían que el atacante podría haber sido alguien que conocía a Brianna. Y por suerte para la policía, ya tenían en la mira a una persona en particular. La policía ya había hablado con Aaron antes, pero ahora que encontraron el cuerpo de Brianna y que posiblemente él fue la última persona que tuvo contacto con ella, era lógico que investigaran más a fondo y descubrieran qué fue lo que realmente pasó en ese callejón. Cuando la gente se enteró de que Aaron Trejo estaba siendo interrogado por los investigadores en relación con el asesinato de Brianna, quedaron aún más confundidos, en parte porque era extraño ver a la policía interrogar a un joven de 16 años por el asesinato de una chica joven embarazada. Pero la otra razón era que nadie sabía que Aaron y Brianna siquiera tenían una relación, y mucho menos que Brianna estaba embarazada de Aaron. Eso se debía a que Brianna y Aaron estaban haciendo todo lo posible para mantener su relación en secreto. Mira, Aaron y Brianna en realidad se conocían desde la secundaria. Ahora no es que fueran súper cercanos ni nada, pero iban a la misma escuela, tenían muchas de las mismas clases, así que se conocían bastante bien. Básicamente, se veían, se conocían, pero no fue hasta que ambos estaban en la preparatoria y Brianna se unió al equipo de fútbol americano como manager que Aaron realmente se acercó a hablar con ella por primera vez. Mira, Aaron amaba el fútbol americano. Su familia decía que si había algo por lo que sentía pasión, era por este deporte. También pertenecía a una familia cristiana devota y lo describían como un chico tranquilo y divertido. Así que después de pasar un tiempo juntos en la escuela, Brianna y Aaron se hicieron amigos, y muy pronto, mucho más que eso. Pero había una cosa. Las familias de Brianna y Aaron no sabían que los chicos tenían una relación entre ellos. Supongo que Brianna y Aaron acordaron mantener la relación en secreto, pero por alguna razón no podemos asegurarlo.
Pero de todos modos, la amistad entre Brianna y Aaron se intensificó rápidamente, y antes de que te dieras cuenta, ya tenían una relación física completa. Fue en julio de 2018 cuando Brianna recibió esa noticia inesperada. Ella estaba embarazada, y el hijo era de Aaron, pero Brianna le ocultó el embarazo a Aaron. De manera similar, Brianna también trató de mantener en secreto el embarazo ante su familia. Aunque los padres de Aaron y Brianna no sabían sobre ellos dos, la mamá de Brianna, Melissa, pronto se dio cuenta de lo que Brianna estaba ocultando. Y bueno, era solo cuestión de tiempo, ¿no? Brianna se esforzó mucho por mantener su embarazo en secreto, pero su mamá finalmente se dio cuenta cuando empezó a notarse. Ahora, aunque Brianna estaba manteniendo el embarazo en secreto, estaba feliz de la vida. Estaba increíblemente emocionada de ser una madre joven. Ella fue a todas sus citas con el doctor según lo programado, supongo que con su mamá, y luego pronto se enteró de que iba a tener una niña. Brianna estaba realmente en las nubes. Pero el problema era que ya no podía ocultar nada de eso. Ahora era muy evidente que estaba embarazada. Ya habían pasado unos 4 o 5 meses en este punto, y Aaron todavía no sabía que Brianna estaba esperando a su hijo. Así que finalmente, Brianna se reunió con Aaron y le dio la noticia de su embarazo, y Aaron no lo tomó bien. Esta noticia fue como un balde de agua fría para Aaron. Él no quería tener un hijo, solo tenía 16 años, no quería estar atado a la responsabilidad de cuidar a un niño. También estaba enojado con Brianna porque le contó el secreto demasiado tarde y era natural que se sintiera así. Ahora, en lugar de tener 9 meses para hacer preparativos, solo tenía 2 o 3, y esto no le agradaba en lo absoluto. Estaba furioso de que un bebé hubiera aparecido en su vida de repente, pero lo empeoraba aún más el hecho de que ella ya estuviera tan avanzada y ahora tenía que aceptarlo tan rápido. Ahora, lo que no sabemos es qué tan involucrado esperaba Brianna que Aaron estuviera en la vida de este bebé. Considerando que ambos mantenían la relación en secreto, es posible que ni siquiera fueran realmente tan serios. Brianna puede que no esperara que Aaron ayudara en absoluto con el bebé, o tal vez esperaba que él la ayudara a criar al niño en cada paso del camino. Realmente no tenemos idea. Pero de cualquier manera, Aaron estaba alterado. Pero estaba seguro de que no quería al bebé y estaba molesto con Brianna por informarle tan tarde. Después de esta revelación, los dos tomaron caminos separados, pero Brianna no sabía que Aaron estaba ocupado tramando un plan. Para este momento, con Aaron en la estación hablando con la policía, los detectives finalmente lograron que se abriera y les contó todo lo que acabamos de repasar. Sobre la relación secreta con Brianna, la noticia inesperada del embarazo después de 5 meses y cómo él no quería tener nada que ver con el niño, su propio hijo. Bueno, cuando Aaron les contó todo a la policía, honestamente se quedaron sin palabras. Aaron les dijo que quería que Brianna abortara el embarazo, pero obviamente, estando tan avanzada, eso simplemente ya no era posible. Bueno, la policía luego le preguntó exactamente qué pasó después de esa conversación con Brianna. Y lo que les dijo a los investigadores fue absolutamente desgarrador. Aaron confesó que ya había tomado una decisión. No quería al bebé y estaba lejos de estar contento con Brianna. Así que en vez de, hablar con sus padres y buscar una solución a esta situación, Aaron empezó a planear una semana antes de la desaparición de Brianna. Él quería que Brianna y ese niño desaparecieran. Así que tomó un par de bolsas de plástico negras y un arma muy filosa de su cocina. Y ahora, lo único que quedaba por hacer era atraer a Brianna a su mortal trampa. Brianna no esperaba en absoluto una reacción tan negativa de Aaron. Ella estaba en casa, yendo a la escuela y lidiando con los diferentes cambios que venían con su embarazo. Estaba cansada, tenía problemas para ponerse al día con sus estudios, pero aún así estaba muy feliz. Y como era diciembre, estaba contando los días para que llegara su festividad favorita, la Navidad. Por otro lado, Aaron estaba seguro de que su brillante plan le despejaría el camino, y en una semana no habría bebé, y definitivamente Brianna tampoco estaría. Así que en la noche del 8 de diciembre, Aaron le envió un mensaje a Brianna diciéndole que se encontrara con él detrás de su casa. Cuando Brianna llegó, Aaron inmediatamente empezó a reclamarle sobre su embarazo, cuánto no quería al niño y cuánto quería que ella se deshiciera de él por completo. Pero Brianna obviamente se negó en todo momento. Bueno, fue entonces cuando Aaron se cegó de ira, sacó el arma y apuntó al pecho de Brianna. La atacó una y otra vez hasta que colapsó, y luego usó la bufanda mencionada anteriormente solo para asegurarse de que no saliera con vida. Todo esto era muchísimo más que aterrador. Pero cuando recuerdas el hecho de que esto lo hizo un chico de 16 años, es algo completamente diferente. Una vez que Brianna dejó de luchar, Aaron cubrió su cuerpo con bolsas de plástico y la desechó en un contenedor de basura que estaba a solo unos pasos de la casa de Brianna.
Aaron desechó el cuerpo de su novia embarazada como si fuera solo un pedazo de basura, y en el proceso también le quitó la vida a su propia hija no nacida. Después del atroz asesinato, Aaron se fue de la escena, pero no sin antes recoger el arma homicida y el teléfono de Brianna. Tiró estas dos cosas en un lago cercano y luego se fue a su casa como si nada hubiera pasado. Es increíble que un adolescente sea capaz de cometer un crimen tan despiadado, todo porque no quería que su vida cambiara debido a decisiones que él mismo había tomado. Después de que los detectives escucharon todo esto, supieron que tenían razón en haber sospechado de Aaron. Aaron entonces procedió a decirles a los investigadores que, cito, actué, le quité la vida. Cuando los detectives preguntaron sobre la elección del arma homicida, Aaron explicó que tomó la decisión estratégicamente porque quería que Brianna muriera más rápido. ¿Necesito recordarte otra vez que Aaron solo tiene 16 años? Al final, Aaron fue acusado como adulto de 2 cargos de asesinato. Uno por Brianna y otro por la bebé Aurora. El 31 de octubre de 2019, un poco menos de un año después del asesinato de Brianna, Aaron se declaró no culpable, pero después cambió su declaración a culpable. Después de todo, fue sentenciado a 65 años de prisión, 55 años por el asesinato de su novia Brianna y 10 años por Aurora. Probablemente Aaron saldrá de prisión cuando tenga alrededor de 70 años. El funeral de Brianna se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2018 en la Iglesia Bautista Nueva Vida. Ella fue sepultada rodeada de sus seres queridos, quienes estaban desconsolados y llenos de dolor. Brianna era una niña alegre, dulce y fuerte que tenía muchos planes para su futuro. Ella estaba increíblemente emocionada de conocer a su nueva hija y estaba lista para aceptar los cambios que la vida le había presentado. Pero ahora todo eso se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Todo porque el padre de su bebé no lo quería y estaba enojado con ella por habérselo dicho tan tarde. Todo esto era innecesario, porque la situación se pudo haber manejado fácilmente si Aaron y Brianna hubieran involucrado a los adultos en sus vidas y les hubieran contado lo que pasaba. Se pudieron haber cedido los derechos. La adopción pudo haber sido una opción. Caray, incluso si el tipo solo hubiera agarrado sus cosas y se hubiera ido, cualquier cosa habría sido mejor que esto. 2 familias perdieron a su hija y a su hijo, todo por las acciones de una sola persona. Y ahora sus vidas nunca volverán a ser las mismas. Los padres de Brianna todavía no pueden superar el horror absoluto de cómo perdieron a Brianna. Hasta el día de hoy, cada vez que ven el contacto de Brianna o sus mensajes en sus teléfonos, se ven obligados a revivir esa tragedia, sabiendo que nunca volverán a recibir una respuesta divertida de su hija. ¿Todo esto y para qué? Todo porque un chico tonto simplemente no quería madurar. Se supone que deberías estar más seguro con las personas que has conocido por más tiempo. Los que crecieron en tu casa, en quienes confiaban tus padres, los que han estado ahí desde la primaria. Jason Sweeney ciertamente creía eso. Tenía 16 años, trabajaba a tiempo completo, planeaba su futuro y al día siguiente iba a llevar a su primera novia de verdad a casa para que conociera a sus padres. Pero en vez de eso, entró al bosque con las personas en las que confiaba y nunca salió. Lo que le pasó a Jason no fue algo al azar, no fue obra de un desconocido y no fue repentino. ¿Fue una traición? Jason Sweeney creció en Fishtown, Filadelfia. Su papá solía bromear que su familia era como los Beatles, 4 de ellos, siempre juntos. Jason trabajaba en la empresa de construcción de su familia y ganaba $500 a la semana y pronto planeaba unirse a la Marina. No era un tipo imprudente, no estaba perdiendo el control. Tenía rumbo, y quizá eso era lo que lo hacía diferente. Porque mientras Jason estaba construyendo un futuro, algunas de las personas a su alrededor estaban destruyendo el suyo en silencio. Y el resentimiento no surgió de la noche a la mañana. Comenzó en la primaria. Algo que debes saber sobre Jason es que tenía varios grupos de amigos. Era amigo de los niños inteligentes, los callados, los ruidosos y los problemáticos. Jason simplemente era ese tipo de persona. Nunca se dejaba influenciar fácilmente por nadie ni por nada, y su objetivo principal era simplemente convertirse en un SEAL de la Marina. Pero alguien en quien más confiaba estaba decidido a asegurarse de que eso nunca sucediera. El mejor amigo de Jason desde la primaria era un chico llamado Eduardo, o Eddie Batzik Jr.,
Los dos eran muy cercanos, y algunos dirían que básicamente estaban pegados como uña y mugre. Para que te des una idea de lo cercanos que eran Jason y Eddie, sus familias también se conocían tanto que la familia de Eddie invitaba y pagaba para que Jason acompañara a su mejor amigo en viajes, y la familia de Jason hacía lo mismo por Eddie. Según la hermana de Jason, Melissa, Eddie era una presencia constante en la casa de los Sweeney. Él pasaba por la casa para jugar con Jason, cenar con los Sweeney y pasar el rato con ellos prácticamente todo el día, todos los días. Además de Eddie, Jason también era amigo de dos hermanos, Nicolás y Dominico Colla. Dominico era un año mayor que Jason, Eddie y Nicolás, pero los cuatro pasaban mucho tiempo juntos. Ahora, lo particular de Nicolás y Dominique era que eran solitarios. Fueron criados por un padre soltero, y los dos hermanos siempre estaban juntos. Y los dos siempre estaban solos en las afueras del pueblo. Pero aún así, nada alarmante ni nada que gritara mal comportamiento, al menos no al principio. Jason, Eddie y los hermanos Colla siguieron siendo amigos hasta la preparatoria, pero fue ahí cuando empezó a ocurrir ese cambio. Y por alguna razón, Eddie estaba perdiendo el control y se volvió un imán para los problemas. Pasaba más tiempo en presencia de la policía que en su propia escuela. Y no estoy completamente seguro de lo que estaba haciendo ni por qué siempre tenía problemas, pero si tenía que ir a audiencias en la corte todo el tiempo, entonces debió haber sido algo serio hasta cierto punto. Así que en la época de la preparatoria, Jason, Eddie y los hermanos Colla ya no eran tan cercanos, así que no pasó mucho tiempo antes de que perdieran el contacto y su amistad terminara. Mientras tanto, Jason tenía planes para su propia vida. Su familia tenía un negocio de construcción, y Jason, de 16 años, decidió dejar la escuela a principios de 2003 y trabajar en ese negocio familiar. Bueno, después de dejar la preparatoria y convertirse en empleado de tiempo completo en el negocio de construcción, Jason volvió a conectar con Eddie y los hermanos Colla. Pero estaba desconsolado y decepcionado al ver que sus antiguos amigos ya no eran los mismos. Mira, Eddie ya iba por un camino oscuro, pero ahora se había instalado ahí junto con Nicolás y Dominique. El grupo más cercano de Jason, que solo tenía 16 o 17 años, ahora estaba profundamente involucrado en el abuso de sustancias fuertes y alcohol. Esto fue como un golpe en el estómago para Jason al escucharlo. Ahora, Jason rara vez usaba algún tipo de sustancias. Lo más lejos que llegó fue fumar, pero lo que estos tres chicos estaban haciendo era algo con lo que ni Jason ni su familia se sentían cómodos o de acuerdo. Ni los padres de Jason ni Jason querían ver al joven seguir hundiéndose así. Jason intentó convencer a sus amigos de dejar esos hábitos y retomar el rumbo de sus vidas, pero esto causó aún más tensión en el grupo. Eddie, Nicolás y Dominique básicamente solo estaban enojados con Jason por intentar corregirlos, y Jason simplemente se sentía impotente ante ellos. Básicamente, desde la perspectiva de Jason, él quería recuperar a sus viejos amigos. Realmente quería que Eddie y los hermanos Colla encaminaran sus vidas. Todos ellos se acercaban rápidamente a la adultez y no tenían ningún plan sólido para el futuro, mientras que Jason sí los tenía. Él tenía un trabajo, ganaba $500 a la semana y estaba haciendo planes para enlistarse en la marina. Desde la perspectiva del trío, sin embargo, se podía percibir que había algo de celos, algo de resentimiento y mucha ira. El trío sentía celos de Jason porque tenía su vida encaminada a pesar de haber dejado la preparatoria temprano. Las cosas iban mejorando para Jason. Se puede ver claramente la gran diferencia entre él y el trío. Y si me preguntas, ellos también podrían haber estado así si no hubieran descarrilado sus vidas de esa manera. El abuso de alcohol y sustancias es terrible, pero con un sistema de apoyo sólido como una roca puedes superar cualquier cosa, de verdad. Pero Eddie, Nicolás y Dominique no tenían ninguna prisa por hacer algo así. Les gustaba el riesgo, les gustaban las fiestas y disfrutaban ese estilo de vida. Pero le gustara o no, Jason estaba a punto de verse envuelto en este lío de una u otra manera, especialmente cuando Eddie, Nick y Dominique le presentaron a Jason a alguien que cambiaría su vida para siempre. Desde afuera, Jason lo tenía todo, un gran trabajo, un gran futuro, todo eso. Pero lo único que no tenía era el amor verdadero. Eso cambió cuando Justina Morley, de 15 años, apareció en su vida. Pero hay mucho que decir sobre Justina. Verás, cuando tenía solo 10 años, fue expuesta al oscuro mundo de las drogas. Obviamente, esto no fue un buen comienzo para su vida. Según su mamá, pasó por episodios de autolesiones y en algún momento de 2002 fue internada en el Hospital Friends por estos problemas. Ahora, probablemente esto fue una gran decisión por parte de su mamá. Ella estaba haciendo todo lo posible para conseguirle a su hija la ayuda que necesitaba. Pero Justina odiaba cada segundo de eso. Prácticamente amenazó a su mamá para que la diera de alta de ese hospital, aunque los doctores lo desaconsejaron fuertemente.
Y al final, Justina rechazó la ayuda que desesperadamente necesitaba, y su mamá no tuvo más opción que darle de alta, a pesar del consejo de los doctores de dejar que la trataran. De ahí en adelante, las cosas solo empeoraron. Escribía poemas con temas profundamente oscuros y perturbadores. La expulsaron de la escuela en 8º grado, y siguió abusando de todo tipo de sustancias. Asistía a fiestas, conseguía la droga que prefería por cualquier medio, y caía en picada en un hoyo profundo y oscuro, muy parecido a lo que también estaban experimentando Eddie, Nicolás y Dominique. Así que esta era la chica que le presentaron a Jason. Y de inmediato, Jason se enamoró perdidamente de Justina. Jason nunca había tenido una relación con nadie antes de Justina, y para él, ella era la indicada. Y Jason estaba muy enamorado. Salieron juntos durante aproximadamente una semana, y fue entonces cuando Jason decidió invitarla a la casa de sus padres para que los conociera y todo eso. Los padres de Jason y su hermana, Melissa, estaban muy emocionados de ver a Jason tan enamorado de una chica. Estaban muy interesados en conocer a esta chica misteriosa en la que Jason no podía dejar de pensar y de la que no podía dejar de hablar. Así que la fecha para conocer a los padres de Jason se fijó para el 31 de mayo de 2003. Era un sábado, y Jason llevaría a Justina a conocer a sus padres, especialmente a su mamá, ya que los dos eran muy cercanos, y todo, con suerte, saldría bien. Pero bien no es la palabra que yo ni nadie usaría para explicar lo que sucedió después de esto, porque justo un día antes de que Jason llevara a su novia a su casa, desapareció. Normalmente, la rutina de Jason era algo así. Se despertaba, desayunaba, iba a trabajar, y si no tenía planes como reunirse con un amigo o ir a algún lugar, regresaba esa misma tarde. Era como un reloj. Jason era muy puntual para salir y llegar a casa a tiempo. Así que cuando Jason no regresó a casa después del trabajo la tarde del 30 de mayo, sus padres se sorprendieron un poco, pero no estaban realmente preocupados. Sus padres pensaron que tal vez solo estaba pasando por una etapa de adolescente, rompiendo el toque de queda, viendo si podía salirse con la suya, ya sabes, cosas así. Pero la familia Sweeney empezó a preocuparse cuando ya casi era de noche y todavía no había señales de Jason. Melissa llamó al lugar de trabajo de Jason y a su teléfono, pero él no contestaba, lo cual era sumamente raro en él. ¿Dónde estaba? La familia Sweeney trató de encontrar todas las razones lógicas para el silencio de Jason, pero cuando llegó la mañana del lunes, ya no pudieron esperar más. Fueron a la policía y reportaron la desaparición de Jason Sweeney, de 16 años, el 2 de junio. Así que la policía llegó, tomó el reporte y preguntó por la descripción de Jason, qué ropa llevaba puesta. Las preguntas de siempre. Cuando la mamá de Jason describió lo que él llevaba puesto el día que fue visto por última vez, el oficial la miró con una expresión muy extraña en el rostro. Era una mezcla de miedo, sorpresa y quizá algo más. Pero, ¿qué estaba pasando? Bueno, para averiguarlo, tengo que llevarte un poco atrás, al día en que Jason se suponía que iba a presentar a Justina a sus padres, el 31 de mayo de 2003. Básicamente, ese día, los habitantes locales llamaron a la policía para notificarles sobre algo que habían encontrado en los senderos. Esta era una zona boscosa y remota de Fishtown, cerca del río Delaware. Los senderos estaban a aproximadamente 1 milla de la casa de Jason. Así que la policía salió a investigar, y de inmediato se toparon con un cuerpo herido y sin vida. La gravedad de las heridas resultó ser un obstáculo para la policía, ya que no pudieron determinar la edad de esta persona. Por lo que parecía, el hombre aparentaba tener entre 30 y 40 años, y no llevaba ninguna forma de identificación. Solo llevaba un collar de San Judas y tenía un corte en la palma de la mano. Llevaba puesta una camiseta de color oscuro y unos jeans. Este hombre, Juan Doe, fue llevado a la oficina del médico forense, y como no había reportes recientes de personas desaparecidas, la policía no podía hacer mucho por el momento. Eso fue hasta que Jason desapareció. La policía se quedó boquiabierta ante las probabilidades. El Juan Doe, encontrado en los senderos, llevaba la misma ropa que Jason el día que desapareció. Pero Juan Doe tenía entre 30 y 40 años, y Jason solo tenía 16. Aún así, la policía llamó a la familia Sweeney para identificar el cuerpo. La peor pesadilla de los padres de Jason se hizo realidad. El Juan Doe que yacía sin vida en la oficina del forense no era otro que su propio hijo. Fue identificado por ese collar de San Judas que le había dado su abuela. La familia de Jason no podía creerlo. ¿Quién podría haberle hecho esto? ¿Y por qué? Ahora que la policía había identificado a Jason, sabían que alguien estaba detrás del ataque. Fue un ataque muy frenético. Fue un crimen pasional. De eso no hay duda.
Jasón no simplemente tropezó y cayó en una zona remota donde fue encontrado, fue atacado. Así que la policía habló con los padres de Jasón sobre las personas con las que él se juntaba. Cualquier información particular o peculiar que pudiera ser útil para el caso, y obviamente si tenía algún problema con alguien. La policía finalmente se enteró de los amigos de Jasón, Eddie, Nicolás y Dominique, y de su nueva novia, Justina. Ellos fueron las últimas personas que se sabe que interactuaron con Jasón. Aunque Jasón ya no era tan cercano al trío, todavía salía con ellos de vez en cuando. Y desde que Justina entró en la escena, ver al trío era algo inevitable en ese momento, ya que estarían en las mismas reuniones. Así que primero, el trío, Eddie, Nicolás y Dominique, fue llamado y todos fueron interrogados por separado. Eddie fue interrogado por un oficial, mientras que los hermanos Colla fueron interrogados por otro. Pero no sabían dónde estaba Jason. Según ellos, estaban en una fiesta en la casa de un amigo el día que Jason desapareció. Y de hecho estaban esperando a Jason, pero él nunca llegó. Eso fue todo para el interrogatorio, pero todavía había una persona que podía contar los detalles del día en que Jason desapareció. Y esa era su novia, Justina Morley. Ella era su novia, y si alguien sabía dónde estaba Jason en el momento de su desaparición, bueno, debería ser su novia, ¿no? Así que Justina fue llamada a la estación de policía para que le hicieran unas preguntas, e inicialmente dio la misma versión que los demás chicos, pero no pudo mantener la farsa por mucho tiempo. Las palabras que salieron de la boca de Justina y lo que procedió a contarle a la policía no pudieron ser más escalofriantes. Al final, la declaración de Justina se convirtió en la pieza faltante de este misterio. Justina básicamente confesó a la policía cómo ella, Eddie y los hermanos Colla estuvieron involucrados en el ataque a Jason y su fallecimiento posterior. Esta fue una revelación inquietante. Estas eran las 4 personas más cercanas a Jason. ¿Cómo podrían ser ellos los responsables de su fallecimiento? ¿Se suponía realmente que la policía debía creer que un grupo de adolescentes había ido tras su amigo de esa manera? Y para empeorar las cosas, en realidad fue Justina quien atrajo a Jason a ese mismo lugar donde finalmente fue encontrado sin vida. Entonces, ¿qué sucedió ese día fatídico? Bueno, según Justina, el ataque fue planeado mucho antes de que se llevara a cabo, y lo que era aún peor era que no era la primera vez que habían pensado en esto. Su plan original era atraer a Jason a la costa sur de Jersey y atacarlo después de que retirara dinero de un cajero automático. Pero eso no funcionó por alguna razón. Luego, el grupo pensó que la casa de Jason era el mejor lugar para llevar a cabo el ataque, pero de nuevo, algo pasó y el plan se puso en pausa. Finalmente, se decidió que el día antes de que Justina conociera a la familia de Jason, ella lo atraería a un lugar remoto con la promesa de pasar un buen rato, y los amigos estarían escondidos, listos para saltar en el momento perfecto. Ahora, Jason realmente se sentía atraído por Justina, así que esto era un sueño hecho realidad para él. Él aceptó rápidamente, y no tenía ninguna razón para estar preocupado. Él pensaba que los dos estaban realmente enamorados. Era Justina, su novia, la chica de la que estaba muy enamorado y a quien estaba a solo un día de presentar a su familia. Pero Jasón no podía imaginar que estaba caminando directo a una trampa, y fue preparada nada menos que por la chica que amaba y las personas a las que llamaba sus amigos. En cuanto Justina atrajo a Jasón al fondo de esa zona boscosa, Eddie, Nicolás y Dominique salieron de su escondite y casi de inmediato lanzaron un ataque. Jasón intentó salvarse. Trató de suplicarles y trató de hacer que se detuvieran, pero al final no tuvo éxito. Y trágicamente, Jason Sweeney, que solo tenía 16 años, perdió la vida a manos de las personas con las que había sido amigo cercano durante toda su vida. Después del ataque, el trío y Justina revisaron los bolsillos de Jasón y le robaron el cheque de pago de la semana, $500, algo de chicle y algunas otras cosas. Un ataque que llevó a que Jasón perdiera la vida fue por un cheque de pago de $500. Esto era todo lo que el grupo quería. Solo querían su dinero. Y déjenme recordarles, estos son un montón de niños de verdad, adolescentes. Bueno, después de su exitoso robo de dinero, el grupo celebró con un abrazo grupal y se fue del lugar como si literalmente no acabaran de asesinar a su amigo de la infancia más cercano. Se deshicieron de las armas, la ropa ensuciada y todas las demás pruebas en lugares cercanos. Luego simplemente se repartieron el dinero entre ellos. Según Justina, todos estaban tranquilos, incluso felices, como si acabaran de ganar la lotería. Entonces, ¿qué hicieron con todo ese dinero? Bueno, lo gastaron en fiestas, bebidas y otras cosas similares. Literalmente se fueron de fiesta después de cometer un asesinato. Esto es increíble. Si esto no ilustra hasta dónde puede llegar la gente para alimentar sus adicciones, entonces nada lo hará.
Pero después de la confesión de Justina, la policía honestamente necesitó un momento para recuperarse. No esperaban que el interrogatorio tomara un giro tan oscuro tan rápido. Y lo que sorprendió aún más a los investigadores fue lo distante que estaba Justina. Su expresión era fría, indiferente, y uno pensaría que solo estaba hablando del clima o de algo que le parecía aburrido. Bueno, la policía quedó impactada. Melissa, la hermana de Jason, probablemente estaba más sorprendida que nadie, ya que también había sido muy cercana a estos chicos mientras crecían. ¿Pero esto? Bueno, los investigadores ya tenían a sus sospechosos, pero necesitaban investigar más a fondo. ¿Serían los chicos tan cooperativos como Justina? Bueno, sorprendentemente, sí lo fueron. Uno por uno, Eddie, Nicolás y Dominique contaron todo sobre cómo participaron en el ataque a Jason y el papel que cada uno desempeñó. Dominique confesó que en los días previos al ataque, el grupo estuvo escuchando la tristemente célebre canción de los Beatles, Helter Skelter, supuestamente más de 40 veces. Además, esto es solo un comentario aparte, pero también hubo 4 atacantes. Los Beatles también tenían 4 integrantes, y si recuerdas, Melissa dijo que su familia era llamada cariñosamente los Beatles, por el papá de ambos porque también eran un grupo de 4 personas. Las similitudes son desgarradoras, aterradoras y extrañas, todo al mismo tiempo. Ahora, uno pensaría que la confesión del grupo sería suficiente para acusarlos de asesinato, pero curiosamente no lo fue. La policía necesitaba algo permanente, algo sólido en lo que pudieran basarse para llevar con éxito a este grupo de adolescentes a la corte y castigarlos. Por mucho que los investigadores no quisieran hacerlo, tuvieron que llegar a un acuerdo con una de las asesinas y eligieron nada menos que a Justina Morley. Si ella se declaraba culpable de homicidio en 3er grado y testificaba contra el resto del grupo en el juicio, recibiría una sentencia más leve. Justina aceptó ese trato con gusto. Fue una píldora amarga para todos, pero el Estado tuvo que hacer lo que tenía que hacer y se decidió juzgar a todo el grupo como adultos por razones obvias. Bueno, Eddie y los hermanos Colla finalmente fueron acusados de homicidio en 1er grado, conspiración, robo y posesión de un instrumento para cometer un delito. El juicio para Eddie, Nicolás y Dominique se llevó a cabo el 28 de febrero de 2005 y como se prometió, Justina testificó en su contra. La fiscalía también logró encontrar las armas que se usaron para atacar a Jason, así como pruebas de ADN en algunas de las prendas recuperadas de los perpetradores. El juicio duró solo 2 semanas, y en cada audiencia, la familia de Jason estaba en la primera fila, reviviendo el dolor que su hijo y hermano sufrió. En poco tiempo, el jurado deliberó y el veredicto para el trío fue de culpabilidad. Fueron declarados culpables de todos los cargos, y en mayo de 2005, Edward, Nicolás y Dominic fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Jason Sweeney, además de 22 años y medio a 45 años adicionales por conspiración, robo y posesión de un instrumento del crimen. Estaba más que claro que nunca saldrían de prisión hasta el último día de sus vidas. Pero la lucha estaba lejos de terminar. La sentencia de Justina aún estaba pendiente. Debido al acuerdo de culpabilidad, ya que cumplió con su parte del trato, Justina fue sentenciada a solo 17 años y medio a 35 años de prisión. Ninguno de ellos mostró remordimiento alguno. No estaban ni un poco arrepentidos de haberle quitado la vida a Jason. Bueno, después de que pasaron 15 años, en diciembre de 2020, Justina Morley obtuvo la libertad condicional y salió de prisión. Ella estuvo tan involucrada en el ataque a Jason como cualquier otra persona del grupo, y el hecho de que ya hayan pasado 5 años desde que fue liberada es increíble. Realmente no sabemos dónde está ni qué está haciendo ahora, pero la familia de Jason, así como todos los que estuvieron involucrados en este caso, están un poco incrédulos. La familia de Jason todavía puede sentir ese vacío que quedó después de la repentina partida de su hijo. Jason era solo un joven que tenía mucho por delante. Él iba por el camino correcto, estaba construyendo su vida, era trabajador y maduro para su edad. Aún así, tuvo un final trágico. Lo principal que hace que este caso sea tan único y a la vez tan aterrador es, primero, la edad y la actitud de los perpetradores. Eran amigos de Jason. Eran igual que él, pero ni siquiera parpadearon cuando le quitaron la vida a Jason. De hecho, pensaron que era una de las cosas más geniales que habían hecho. Y segundo, el motivo. Se cree que el motivo principal fue simplemente el dinero, pero también hubo algo más, algo profundamente arraigado y lleno de resentimiento. Ya sea por celos hacia Jason, resentimiento por tener una vida mejor o alguna otra emoción negativa, algo más que la avaricia llevó a este ataque, porque incluso después de 2 décadas, el dolor de perder a Jason Sweeney sigue estando fresco en el corazón de sus seres queridos.
Es algo que nunca podrán olvidar mientras vivan. Perdieron a Jason de manera tan repentina e inexplicable, y es una herida que siempre dolerá sin importar cuánto tiempo pase. Creo que el Salmo 55 da una visión muy profunda sobre casos como este, cuando David dice, no es un enemigo quien se burla de mí. Eso podría soportarlo, pero eres tú, un hombre como yo, mi compañero, mi amigo cercano. David también se refería a la profunda traición de un amigo cercano. La traición por sí sola ya es bastante difícil, pero cuando viene de alguien tan cercano, incluso las Escrituras reconocen lo profundas que pueden ser esas heridas. Pero no podemos olvidar cómo termina el Salmo 55 con David concluyendo, «Pero yo clamo a Dios, y el Señor me salvará». Finalmente añade, «Echa tus cargas sobre el Señor, y Él te sostendrá». Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Breck Bednar no fue arrebatado por alguien que su familia nunca vio venir. Su madre lo vio todo. Ella escuchó la voz de un hombre mayor en la sala de chat de juegos de Breck. Ella vio cómo su hijo de 14 años cambiaba. Le quitó sus dispositivos, advirtió a todos los demás padres e incluso llamó a la policía y les dijo exactamente lo que estaba pasando. Su hijo estaba siendo manipulado en línea, pero el depredador tenía otra forma de entrar. Un teléfono secreto, una fortuna falsa, una mentira sobre la muerte y una invitación que Breck pensó que iba a cambiar su vida. Y lo llevó directamente al hombre del que su madre había estado tratando de salvarlo. Breck Bednar nació en Michigan, Estados Unidos, pero cuando todavía era muy joven, la familia Bednar se mudó al Reino Unido y se estableció en Surrey. La razón de esta gran mudanza fue por su papá, Barry, y su trabajo. Barry era comerciante de petróleo y consultor de envíos, así que su trabajo hizo que la familia se mudara a diferentes lugares. La mamá de Breck, Lauren, era auxiliar docente. Breck era el mayor de 4 hermanos y sus hermanos en realidad eran trillizos. Toda la familia también era muy religiosa y siempre describían a Breck como un niño sonriente, feliz, sociable, tranquilo y amable. Además, era muy inteligente. Asistía a la escuela St. Bede's en Red Hill, Surrey, y era miembro del Escuadrón 135 del Cuerpo de Entrenamiento Aéreo en Red Hill. Obtenía buenas calificaciones en la escuela y desde muy pequeño, su pasión era todo lo relacionado con computadoras y tecnología. Así que, en general, Breck era un chico muy completo y excelente. No se portaba mal, tenía una buena relación con su familia, aunque sus padres se habían divorciado cuando era pequeño, y tenía un futuro brillante por delante. Pero a medida que fue creciendo y desarrollando más intereses, también se topó con alguien que se volvería sumamente importante en el caso de hoy. Y esa persona no entró en su vida en un callejón oscuro ni en algún lugar obviamente peligroso. Entró en su vida a través de una pantalla. Como dije antes, Breck amaba las computadoras, la tecnología, los videojuegos y todo ese tipo de cosas. Así que cuando estaba en los primeros años de la adolescencia, conoció el mundo de los videojuegos en línea. Como muchos niños que descubren los videojuegos en línea e interactivos, le encantó. Pasaba mucho tiempo en estas plataformas, y estos juegos también le permitían interactuar con otras personas. Ahora, no todos eran desconocidos. De hecho, la mayoría de los chicos con los que jugaba los conocía de la iglesia. Así que, desde afuera, esto no parecía especialmente peligroso. No era como si estuviera hablando en secreto con adultos desconocidos en salas de chat ocultas. Al menos no al principio. Pasaba bastante tiempo en estas plataformas de juegos y chats en línea, pero no era como si estuviera pegado a la pantalla todo el día. Todavía tenía una vida. Le iba bien en la escuela, y su mamá, Lauren, sabía lo que hacía la mayor parte del tiempo. Incluso sabía que hablaba con estos chicos en línea, y realmente no había nada secreto en eso. Pero entonces alguien nuevo entró al chat. Ahora, para que te des una idea, Breck y la mayoría de sus amigos en la sala de chat de juegos tenían alrededor de 14 años, pero había otro jugador en el grupo que era mayor que los demás. Su nombre era Luis Dades, y tenía 18 años en ese momento. Para todos en el grupo, incluido Breck, Luis parecía ese hermano mayor genial. Él mismo se proclamaba millonario. Les contaba a los chicos historias sobre sus éxitos y les ayudaba a conseguir acceso a mejores juegos. Y por mejores, me refiero a juegos clasificados para adultos, esos destinados a personas de 18 años o más. Y parecía saber todo lo que había que saber sobre el mundo de los videojuegos. Y si recuerdas, a Breck le encantaba todo lo relacionado con los videojuegos, la tecnología y las computadoras. Así que, naturalmente, rápidamente le tomó cariño a Luis. Tenían un terreno común para conectar, y era solo cuestión de tiempo antes de que los dos se llevaran de maravilla. Para estos chicos, Luis parecía una superestrella.
Según lo que Luis les contó, él era de Essex y viajaba a muchos países diferentes. A la temprana edad de 18 años, él era dueño de varias empresas, trabajaba para los servicios secretos y tenía millones y millones de dólares. Básicamente, Luis decía que estaba viviendo el sueño. Y para un grupo de chicos de 14 años ese tipo de historia es fascinante. Digo, ¿a quién no le parecería? Especialmente si eres joven, eres impresionable y estás hablando con alguien que actúa como si tuviera acceso a cosas más grandes, más geniales y más emocionantes. Pero no todos le creían a Luis. Y si ya sospechas, bueno, no eres el único, porque la mamá de Breck, Lauren, sentía lo mismo. Pero sus miedos y advertencias cayeron en saco roto. Breck estaba fascinado con este tipo y no tenía idea de lo peligroso que puede ser realmente el Internet. En este punto, Breck pasaba alrededor de 5 a 6 horas al día en plataformas de juegos y chat, y Lauren conocía a la mayoría de las personas con las que él hablaba. Ella permitía que Breck jugara bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, no podía cerrar la puerta de su habitación y ella necesitaba saber con quién estaba hablando. Y Breck cumplió esa promesa en su mayor parte. Y la verdad sea dicha, el mundo está cambiando. Aunque pueda sonar una locura que alguien se siente en su cuarto mirando la televisión durante 5 o 6 horas al día, al menos Breck estaba conviviendo con otros chicos de su edad. Seguía formando relaciones, creando lazos, lo mismo que tú y yo solíamos hacer de niños. Solo lo hacía dentro de casa. Las relaciones que estos chicos construyen suelen ser igual de fuertes, solo que son diferentes. Y aunque Lauren ocasionalmente entraba al cuarto de Breck, lo revisaba e incluso saludaba a los chicos cuyas voces reconocía de la iglesia o la escuela. Pero durante una de estas revisiones escuchó una voz que no reconocía. Era más profunda y seria, más adulta. No sonaba como ninguno de los chicos de la iglesia y no sonaba como alguien de 14 años. Y esa voz le pertenecía a Louis Days. De inmediato, Lauren le preguntó a Breck quién era esa persona. Por lo que podía notar, Luis parecía ser un chico joven y atractivo, pero Breck se encogió de hombros y dijo que solo era uno de sus amigos, que todo estaba bien. Bueno, al principio, Lauren tenía sus sospechas, pero no entró en pánico de inmediato. Breck aún no mostraba ningún cambio importante. No estaba perdiendo el control, no estaba abandonando su rutina, así que decidió observar las cosas por un tiempo y ver qué pasaba. Pero muy pronto, las cosas sí empezaron a cambiar. A mediados de 2013, Lauren notó cambios drásticos en su hijo. Primero, dejó de asistir al cuerpo de entrenamiento aéreo, que le encantaba. Esto no era solo una actividad casual que no le importara, era una de las cosas que más disfrutaba. Y de repente, perdió completamente el interés. Luego dejó de ir a la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que este chico estuviera en la iglesia las 24 horas del día, pero sí iba todo el tiempo. Y su amistad con Luis empezó a profundizarse, empezó a alejarse de las cosas que solía importarle, y esto fue una gran señal de alerta para Lauren. Y además de eso, notó un cambio drástico en su comportamiento y en su actitud también. En vez de ser el chico educado y bien portado que ella conocía y había criado, empezó a rebelarse. Ya no le hacía caso a su mamá, se quedaba encerrado en su cuarto jugando videojuegos, y ahora la puerta de su habitación estaba cerrada, y eso fue el punto de quiebre para Lauren. Cada vez que Lauren entraba al cuarto de Breck, él ya no era cálido ni acogedor. Su cuarto estaba desordenado, su actitud era diferente, y se estaba convirtiendo en alguien a quien apenas reconocía. Ahora, Lauren estaba realmente sospechosa. Sentía que este cambio de comportamiento tenía que estar relacionado con el misterioso amigo mayor de Breck. Y ten en cuenta que ella casi no sabía nada sobre Luis. No sabía exactamente cuántos años tenía, cómo era físicamente ni dónde vivía. Ella conocía a los otros amigos de juegos de Breck porque eran chicos de la iglesia. Sabía todo sobre ese grupo en específico, pero Luis era diferente. Había algo en este chico mayor y misterioso que no le daba buena espina a Lauren, y sin importar cuánto intentara preguntarle a Breck sobre él, simplemente obtenía muy poca información. Pero Lauren no era el único que empezó a sospechar. El resto de los amigos de Breck también empezaron a sospechar de Luis. Hubo ocasiones en las que los chicos le pedían a Luis fotos para sus redes sociales o que simplemente encendiera su cámara durante una videollamada. Pero ¿adivina quién siempre tenía una excusa? Luis siempre tenía una razón por la que no podía enviar fotos, por la que no podía encender su cámara y por la que no tenía redes sociales. Él usaba la excusa del servicio secreto, la excusa de la cámara web rota, cualquier excusa que funcionara en ese momento, y eventualmente los amigos de Breck dejaron de creerle. Empezaron a distanciarse de Luis porque, por suerte para ellos, vieron a través de esa extraña fachada. Digo, ¿qué adolescente no tiene redes sociales, ni fotos, ni la capacidad de encender una cámara, especialmente uno que se supone que es millonario? Pero Breck no lo vio. Trágicamente, ya estaba demasiado involucrado.
Para entonces, veía a Luis como su mejor amigo, como un compañero, como un mentor, alguien mayor y más genial, que parecía elegirlo a él por encima de todos los demás. Y eso era otra cosa que los chicos notaron. Luis parecía estar particularmente interesado en Breck. Empezó a elegir a Breck para diferentes actividades y dejaba fuera al resto de los chicos. Los demás pensaron que esto era raro, y ninguno de ellos había conocido a Luis en la vida real antes. Y Breck y los chicos, bueno, ellos obviamente se conocían fuera del chat, se habían visto en persona varias veces, pero Luis era como si no existiera fuera de internet. Y eso era extraño. Bueno, eventualmente, Lauren tuvo una conversación con Luis. Su hijo estaba presente en la habitación cuando sucedió, y esa breve conversación le dijo a Lauren todo lo que necesitaba saber. Luis era manipulador. Él estaba diciéndole a Lauren cómo criar a su propio hijo. Básicamente, le estaba diciendo que lo dejara en paz. Esto fue otra señal de alerta, y en ese momento, Lauren supo que ya era suficiente. No le importaba que Luis y Brett fueran amigos. No le importaba que Brett viera a Luis como un mentor o una figura de hermano mayor, porque ella sabía que eso no era lo que estaba pasando. Esto estaba entrando en un territorio muy oscuro, así que, para proteger a Brett de este misterioso amigo en línea, Lauren decidió quitarle todos sus dispositivos electrónicos. Obviamente, él no estaba contento con esto, pero una mamá tiene que hacer lo que una mamá tiene que hacer. Cuando la vida y el futuro de tu hijo están en peligro, no hay espacio para un «pero, mamá» o «eso no es justo». Solo hay tiempo para sacar a mi hijo de esta situación ahora mismo, cueste lo que cueste. Lauren era una madre increíble en todos los sentidos, y finalmente llamó a las autoridades solo para estar segura. Ella le dijo claramente a la policía por teléfono que sentía que su hijo de 14 años estaba siendo víctima de grooming por parte de un hombre mayor en internet, e incluso le dio a la policía el nombre de él, Luis Dades. Pero la policía no investigó desde el principio. Nunca siquiera investigaron quién era Luis. No pensaron que fuera algo serio, pero en realidad sí lo era. Después de la conversación entre Lauren y Luis, le quitaron a Breck su computadora y toda su tecnología. Pero lo que Lauren no sabía era que esto no era suficiente para cortar el contacto entre Breck y Luis. Seguían comunicándose, pero ¿cómo? Bueno, Luis le había comprado a Breck un teléfono secreto y así se mantenían en contacto, y Lauren nunca se enteró. De verdad siento empatía por Lauren aquí, porque estaba haciendo todo bien. Tenía sospechas, así que intentó sonsacar más información a Breck. Cuando eso falló, ella misma habló con el amigo misterioso, y cuando eso salió mal, llamó a la policía. Incluso organizó una reunión con los padres de los otros chicos que Breck y Luis conocían, y puso a todos al tanto, y todos estuvieron de acuerdo en que Luis era una mala noticia. Todos los demás se habían alejado de él, pero Breck seguía en contacto, completamente sin que Lauren lo supiera, quien solo intentaba proteger a su hijo de alguien peligroso en internet. Ella pensaba que su hijo estaba a salvo, creía que había logrado sacarlo de la influencia de Luis quitándole la computadora. Pero ella no sabía sobre ese teléfono secreto. Tampoco sabía que él estaba grabando en secreto las conversaciones que Lauren tenía con los otros padres y se las enviaba a Luis, dándole actualizaciones. Básicamente, permitiendo que Luis creara cuidadosamente una narrativa para convencerlo de que su madre estaba siendo ridícula, tonta e irrazonable. Cosas que cualquier adolescente ya cree desde el principio. Es increíble y muestra cuánto control tenía Luis sobre él en ese momento. Breck básicamente actuaba como el pequeño mensajero de Luis, dándole información sobre lo que decían los adultos. Y si eso no es inquietante, no sé que lo sea. Pero después de un par de días, supuestamente sin tecnología, al menos hasta donde sabía su mamá, Breck empezó a comportarse de manera normal otra vez. Le iba bien en la escuela, pasaba tiempo con su familia y las cosas empezaron a parecerle bien a Laura. Esto la llevó a devolverle sus pertenencias. Pero esta vez puso condiciones estrictas. No habría más contacto con Luis y Laura supervisaría todo lo que él hiciera. Sorprendentemente, Brett aceptó y no puso resistencia. No se quejó ni se rebeló. Y parecía estar de acuerdo con las condiciones. Pero ahora, las cosas tomarían un giro muy trágico, porque aunque Brett mantenía todo limpio y claro en la superficie, todos sabemos que nunca dejó de hablar con Luis. Por fuera, febrero de 2014 parecía un mes normal e incluso maravilloso. Lauren vio que su hijo volvía a interesarse en cosas aparte de su computadora. Estaba inscrito en un programa de intercambio a España y fue a ese viaje felizmente. Ella realmente pensó que todo este fiasco con Luis solo había sido un obstáculo menor en su vida. Y ahora Luis se había ido, todo había vuelto a la normalidad. Así que Breck pasó una semana en España y fue increíble, en parte porque Breck había conocido a alguien. Tuvo su primera novia y estaba muy feliz por eso.
Las fotos del viaje contaban la historia de un joven que finalmente salía de su caparazón y disfrutaba de su primer viaje lejos de casa. Lauren recordaba esa semana como si fuera ayer. No había señales de Luis. Breck simplemente vivía feliz su vida y comenzaba un nuevo capítulo en ella, su vida amorosa. Así que después de ese viaje, él debía quedarse con su papá y sus 3 hermanos durante el fin de semana. Y si recuerdas, sus padres estaban separados y los trillizos vivían con su papá, mientras que Breck vivía con su mamá. Y él iba a visitar a su papá y a sus hermanos de vez en cuando. Incluso en el aeropuerto cuando llegó, su papá y sus hermanos recuerdan que él estaba feliz. No parecía preocupado. No parecía nervioso. Era simplemente el típico Breck. Ahora, sé que estoy usando mucho la palabra normal, pero realmente es la mejor manera de describir esta escena. Completamente normal, tranquilo. O al menos así es como parecía, porque Luis había estado en contacto con él todo el tiempo. Y tan pronto como aterrizó de regreso en Surrey después de su viaje, Luis soltó una gran bomba. Luis le dijo que le quedaba muy poco tiempo de vida. Afirmó que estaba enfermo y al borde de la muerte. Quería entregarle toda su herencia, valorada en varios millones de libras, a Breck, su amigo en línea de 14 años. No a sus hermanos, ni a su familia extendida, ni a sus herederos legales, sino a un adolescente que conoció a través de los videojuegos. Luis todavía tenía control sobre él, seguían en contacto en secreto, y él aún lograba manipularlo con éxito, debo agregar. Breck creía cada palabra que decía Luis, así que le pidió a su papá Barry si podía ir a pasar la noche a la casa de un amigo. Ahora, esto es un comentario aparte, pero estoy seguro de que Lauren ya le había contado a Barry lo que estaba pasando entre Breck y Luis. Pero su hijo nunca dijo que iba a ver a Luis, solo dijo que quería ir a dormir a la casa de un amigo. Barry no le dio importancia y le permitió ir. Para que te des una idea, regresó de España el 15 de febrero y quería quedarse a dormir en casa de su amigo, es decir, en la de Luis, el 16 de febrero, solo un día después de su viaje. Todo esto estaba sucediendo muy rápido. Breck realmente estaba emocionado de ver a Luis por primera vez. Sería la primera vez que se veían en persona, y en su mente, su genial amigo mayor, su ídolo, estaba a punto de entregarle toda su herencia. ¿Y qué adolescente no estaría emocionado si eso fuera lo que estaba en juego? Pero nada era lo que parecía. Y trágicamente, cuando Breck se dio cuenta de eso, ya era demasiado tarde. Un día después, el 17 de febrero de 2014, la policía recibió una llamada telefónica tranquila, pero escalofriante de un joven. Le dijo al operador que había tenido un altercado con su amigo y que él era el único que había sobrevivido. Si aún no has juntado las piezas, ese que llamó era Luis Daines. Y su amigo era Breck, el mismo chico al que le había suplicado que fuera a verlo. El mismo chico al que le prometió una fortuna, el mismo chico que creyó que estaba ante una oportunidad que le cambiaría la vida junto a un amigo. Pero en vez de eso, Breck había caído en una trampa. Una de las partes más escalofriantes de esa llamada al 911 fue la actitud de Luis. Estaba tranquilo, sin emociones, sereno. Sonaba casi como si estuviera explicando un programa de computadora paso a paso. Y aún más extraño, mientras describía lo que sucedió, Luis exigió específicamente que la operadora no lo interrumpiera. Este hombre estaba confesando un asesinato, y de alguna manera tenía la claridad mental para pedirle a la operadora, de manera calmada pero directa, que no lo interrumpiera. Su supuesto mejor amigo acababa de perder la vida a manos de él. La policía fue enviada a la escena del crimen de inmediato, y como mencioné hace un momento, todo esto sucedió increíblemente rápido. No hubo señales previas, no hubo nada fuera de lo común. Hasta donde sabía el padre de Breck, él fue a la casa de un amigo por la noche. Pero ahora, solo unas horas después, su hijo perdió la vida. Mientras los oficiales se dirigían al departamento donde ocurrió el crimen, rápidamente encontraron a Breck. Como se describió en la llamada telefónica, él no respondía y desgarradoramente no pudieron reanimarlo, y había señales de una evidente pelea. Había bolsas de basura llenas de ropa dentro del departamento. Había discos duros sumergidos en agua y había evidencia de una limpieza. Y luego, la policía encontró el arma homicida. Luis Daines fue llevado a la estación de policía y acusado del asesinato de Brett Bettner. Ahora, Luis había afirmado que hubo algún tipo de altercado, pero la policía no se creyó eso en absoluto. Y si te preguntas por qué, bueno, la evidencia dentro de ese departamento empezó a responder esa pregunta. Mientras la policía revisaba la escena y toda la montaña de evidencia, encontraron pedazos de cinta adhesiva, y cuando la reconstruyeron, la cinta parecía asemejarse a ataduras.
Eso no encajaba con la supuesta historia de defensa propia que Louis intentaba hacer creer, y en cambio sugería que Brett había sido dominado y atado por Louis antes de ser atacado, y también había evidencia de ADN. Bueno, realmente no voy a entrar en detalles sobre dónde encontraron el ADN, pero pertenecía a Louis, y lo encontraron en el cuerpo de Brett. La ropa en las bolsas de basura, las señales de una pelea hasta la limpieza, los discos duros dañados, el ADN y la escena en general eran inquietantes y perturbadores. Brett estaba indefenso en ese departamento. Esto no fue defensa propia. Fue un asesinato frío y calculado después de que Louis tomó exactamente lo que quería de Brett, quien solo pensaba que venía a visitar a su mejor amigo. Resulta que Louis Daines en realidad era un joven de 19 años de Essex. Y no era un multimillonario. No era un agente secreto, no era un hombre de negocios exitoso con una fortuna para entregar. Era un depredador en línea desempleado. Pero, ¿realmente nos sorprende esto? A Louis, las personas que lo conocían lo describían como un hombre solitario y extraño. Sus padres se habían separado, y él pasó un tiempo en el sistema de cuidado temporal antes de irse a vivir con sus abuelos en su departamento. No sabemos exactamente cuándo Louis empezó a poner a chicos en la mira por internet, pero lo que sí sabemos es que Breck no fue el primero. Louis tuvo otro posible objetivo antes de Breck, un chico de 13 años de Estados Unidos, que también estaba deslumbrado por Louis y sus supuestos logros. Louis también logró manipular a este chico, incluso intentando obligarlo a venir a conocerlo al Reino Unido. Afortunadamente, los padres de ese chico se negaron. Obviamente, no iban a dejar que su hijo viajara al extranjero para conocer en persona a un desconocido que nunca había visto antes. ¿Qué padre lo haría? Así que cuando ese plan falló, Louis encontró a Breck y siguió justo donde se había quedado. Pero esta vez, las cosas terminaron de la peor manera posible. La noticia de la muerte de Breck llegó a sus padres, hermanos y amigos, y ellos estaban, quiero decir, ni siquiera sé cómo describirlo. No se puede describir. Lauren, por ejemplo, era inconsolable. Ella se esforzó mucho por proteger a su hijo de los peligros del mundo. Vio las señales de advertencia, hizo algo al respecto. Advirtió a otros e incluso llamó a la policía. Y aún así, Louis se las arregló para meterse. Fue una tragedia más allá de la comprensión. Y al final, Louis Daines se declaró culpable de los cargos en su contra, aunque al principio parecía estar preparado para declararse inocente y mantener su versión atenuada de defensa propia. Pero ahora, parece obvio que Louis necesitaba tener el control en cada situación. Todos estaban sorprendidos porque no mucho antes de esto, Louis seguía aferrado a esa historia de defensa propia. Pero ahora, de repente, simplemente se declaró culpable. Y se sintió como una última táctica de manipulación, una última forma de controlar la narrativa antes de la sentencia, para que la verdad nunca tuviera que salir completamente a la luz. Aunque no sabemos el alcance total de lo que le pasó a Brett ese día, se cree que Louis lo atrajo ahí bajo falsos pretextos. Los dos pasaron unas horas en el departamento de Louis, luego algo se intensificó. No está claro exactamente qué pasó o cómo sucedió, pero Louis dominó a Breck y se produjo una pelea. Lo que le hizo a este joven antes de quitarle la vida añadió una capa aún más oscura y perturbadora a este caso. Y terminó con la familia de este brillante joven fracturada para siempre. Pero después vino su sentencia. Después de que Louis se declarara culpable, le dieron cadena perpetua con un mínimo de 25 años en prisión. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que, con suerte, este hombre se pudrirá tras esos muros de la prisión por el resto de sus días, y se puede decir con seguridad que su estancia en prisión no será agradable. He escuchado que la mayoría de los prisioneros no toleran a los depredadores. Lo que le pasó a Breck fue desgarrador, y su familia aún sigue sufriendo por esa dolorosa pérdida. Pero también han usado su dolor para intentar proteger a otros niños de los depredadores en línea. La verdad es que la policía le falló gravemente a Breck y a su familia. Lauren ya les había contado sobre una situación evidente de acoso y manipulación. Ni siquiera lo investigaron. Ella hizo todo lo que pudo dentro de sus posibilidades, pero aún así perdió a su hijo, un chico que debería haber tenido muchos años felices por delante, y todo porque se cruzó con un individuo peligroso y retorcido que sabía exactamente cómo explotar a adolescentes impresionables. Después de lo sucedido, Lauren y Barry fundaron la Fundación Breck y ahora enfatizan la importancia de que los padres tengan estas conversaciones con sus hijos. Ellos abogan por espacios en línea más seguros y advierten sobre los peligros de los depredadores en línea que se esconden a simple vista. Todo lo que Lauren quiere es salvar a los niños y a sus padres de la misma tragedia, porque cada niño cuenta. Si pasan el resto de sus vidas predicando esta lección a los niños y solo logran cambiar la mentalidad de uno, entonces su trabajo habrá valido la pena.
En la era de Internet, es aterradoramente fácil que las personas equivocadas digan las cosas correctas, se ganen la confianza, aíslen a las víctimas y se escondan detrás de una pantalla hasta que es demasiado tarde. En última instancia, depende de todos nosotros usar este recurso de manera responsable y enseñar a los jóvenes a tener cuidado con las personas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Ahora, digo esto en cada caso de este tipo, y lo seguiré diciendo cada vez. Cuando les das acceso a Internet a tus hijos, le estás dando a Internet acceso a tus hijos. Y ambos sabemos el tipo de cosas y el tipo de personas que hay en Internet. Solo espero que la familia de Breck esté bien, y espero que de alguna manera la misión de ayudar a estos niños en todo el mundo no solo tenga éxito, sino que también ayude a aliviar su dolor poco a poco y día a día. La vida está llena de diversas experiencias. Algunas te dejan asombrado, mientras que otras pueden hundirte, pueden hacerte pasar por cosas imposibles y dejarte destrozado. Pero la verdadera fuerza y determinación es cuando te levantas y reconstruyes tu vida desde cero cuando surgen estos problemas. Esto era exactamente lo que Jeremica Whitehead estaba tratando de hacer. Después de que la vida le repartiera malas cartas desde que nació, ella no quería que sus hijas gemelas tuvieran el mismo destino. Pero cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en su habitación en Conyers, Georgia, la policía quedó desconcertada. No sabían quién lo había hecho, pero no les tomó mucho tiempo darse cuenta de que la persona malvada detrás de su asesinato no era un desconocido. Era alguien que menos esperaban, y no estoy hablando de un cónyuge o un exnovio enojado. No, esto era mucho, mucho peor. El caso de Jeremica Whitehead es desgarrador, trágico y un claro ejemplo de cómo las personas recurren a lo inimaginable cuando las cosas no salen como quieren. Jeremica Yvonne Whitehead, mejor conocida como Nikki, abrió los ojos por primera vez el 18 de abril de 1975. Pero no nació en un vecindario tranquilo y pacífico, sino en un hospital penitenciario. Su madre, Linda Whitehead, estaba embarazada y fue condenada por robo y posesión de sustancias ilegales a la edad de solo 21 años. Y después de dar a luz a Nikki, Linda obviamente no crió a una recién nacida en prisión. Así que la bebé Nikki fue entregada a la mamá de Linda, Della Frazier. Y juntas vivieron en Decatur, Georgia. Así que la vida fue inusual para Nikki desde el principio. No tuvo una madre propiamente dicha en su vida. Su padre biológico no estaba presente y fue criada por su abuela, que tenía 41 años cuando ella nació. Al crecer, Della definía a Nikki como una niña difícil. Era tremenda, pero no podía ser disciplinada adecuadamente. Siempre estaba tramando algo, pero Nikki era inteligente y sobresalía en la preparatoria. Pero más o menos al mismo tiempo, Nikki empezó a juntarse con malas compañías y comenzó a irse de fiesta, saltarse la hora de llegada e incluso experimentar con sustancias ilegales. También empezó una relación siendo muy joven, y a los 17 años la historia se repitió, y al igual que su madre, Nikki quedó embarazada. Desafortunadamente, el novio de Nikki no estaba contento con la noticia, y básicamente la dejó y se mudó a Canadá. Pero Nikki estaba decidida a continuar con su embarazo y ser una mejor madre. Durante una de sus citas de rutina, Nikki descubrió que esperaba gemelos, y esta noticia fue un shock para Nikki. Pero aunque obviamente estaba aterrada, adoraba absolutamente a sus bebés por nacer, aunque estaba estresada por cómo cuidarlos. Nikki era una joven muy expresiva, trabajadora y de espíritu libre que solo quería lo mejor para sus hijos. 9 meses después, el 27 de noviembre de 1993, Nikki dio a luz a 2 niñas gemelas idénticas y las llamó Jasmaya y Tasmaya, y las gemelas eran conocidas por sus apodos, Jazz y Taz. Aunque Nikki estaba felicísima cuando vio a sus 2 niñas, sabía que cuidar y mantener a 2 hijas no iba a ser fácil. Así que Nikki rápidamente obtuvo una licencia para trabajar como estilista en un salón local para aportar buenos ingresos a su nueva familia. Según su instructora, Rhonda, Nikki era una madre amorosa, una trabajadora apasionada y, en general, una mujer muy dedicada. La mejor amiga de toda la vida de Nikki, Jacka Harris, dijo que Nikki era una persona increíble. Claro, no se oponía a divertirse un poco, pero era innegablemente talentosa, aunque nunca había tenido experiencia previa en peinados, lo que la hacía muy popular entre los clientes. Pero para Nikki, trabajar como estilista significaba que tenía que estar en el salón durante largas horas del día para tomar más turnos y así poder ganar más dinero. Así que Jazz y Taz fueron criados en su mayoría por su bisabuela, Della, y la situación funcionó bastante bien. Las niñas estaban bien cuidadas, y Nikki podía trabajar sin tener esa preocupación siempre presente. Para el año 2000, la racha de Nikki con hombres malos e indisponibles finalmente terminó cuando conoció a un conductor de camión llamado Robert Head. Se conocieron en un centro comercial, y fue Robert quien se acercó a Nikki y la invitó a salir.
Él tenía 55 años cuando conoció a Nikki, quien solo tenía 25. Pero Robert era la estabilidad que Nikki necesitaba en su vida, especialmente después de tener a sus dos hijas gemelas. Roberto era un hombre amable y cariñoso que realmente amaba a Nikki, y también aceptó a Taz y Jazz con los brazos abiertos. Y Nikki incluso se mudó con él a un vecindario muy seguro, cómodo y tranquilo en Conyers, Georgia. También animó a Nikki a estudiar una carrera en moda en Butler College. Roberto quería darle a Nikki y a las niñas un lugar cómodo y seguro donde vivir, y Nikki estaba emocionada por este cambio. Ella quería darles una vida mejor a sus hijas, y se nota que Nikki realmente hizo su mayor esfuerzo. Nadie es un padre perfecto. Somos solo humanos, y a veces podemos derrumbarnos bajo el estrés de la paternidad o las responsabilidades. Y como Nikki era madre soltera de gemelas, puedes apostar que estaba manejando un sinfín de responsabilidades. Y por primera vez en su vida, después de conocer a Roberto, finalmente había encontrado un techo permanente para ella y sus hijas. Jazz y Taz, al crecer, eran consideradas niñas inteligentes, listas y muy activas. Eran idénticas, salvo por una marca de belleza en la mejilla de Jazz. Ambas estaban en el cuadro de honor de la escuela y también eran Girl Scouts. Además participaban en muchas actividades extracurriculares como tenis y danza. Jazz y Taz eran alumnas ejemplares con puros dieces, y como tenían un horario bastante apretado, no tenían tiempo para meterse en problemas. Aunque las cosas no eran ideales para Nikki, Jazz y Taz, tampoco estaban tan mal. En general, las cosas iban muy bien para esta pequeña familia. Nadie podría haber adivinado, sin embargo, que justo cuando Nikki empezaba a tener un respiro en la vida, esa vida le sería arrebatada. El 13 de enero de 2010 fue un día escolar normal para Jazz y Taz. En ese momento, vivían con Nikki en la casa de Robert. A primeras horas de la tarde, cuando las gemelas llegaron a casa, se quedaron paralizadas al entrar y ver que la sala estaba completamente desordenada. Era una escena espantosa, y la policía más tarde definiría la escena como una que reflejaba un matadero. Cuando las gemelas llamaron a su mamá y se acercaron al baño, presenciaron una escena aún más espantosa. En una tina llena de agua, encontraron a Nikki sin vida y irreconocible. Las chicas huyeron inmediatamente del lugar, y una de ellas incluso detuvo a un oficial en servicio en la calle, y según el oficial de policía, las chicas estaban histéricas y no podían pronunciar palabra alguna. Se llamó a refuerzos y a los paramédicos al lugar, y en cuestión de minutos, la casa fue acordonada y estaba llena de oficiales de policía. Los oficiales quedaron atónitos al ver la escena del crimen. Era algo que nunca antes habían visto, y eso ya es mucho decir. Había un jarrón roto en el suelo de la sala. Todo estaba manchado de rojo, desde los muebles hasta el piso, e incluso las paredes. Con solo mirar el cuerpo de Nikki, los oficiales estaban seguros de que había ocurrido una intensa lucha, y que Nikki luchó hasta su último aliento. El cuerpo de Nikki fue llevado para una autopsia, y los resultados fueron desgarradores. Las heridas en su cuerpo se contaron entre 60 y 80. Definitivamente, este fue un crimen pasional. Alguien atacó a Nikki con tanta ferocidad y sin descanso que sucumbió a sus heridas increíblemente rápido. La hora de la muerte de Nikki se estimó entre las 8:00 am y las 10:00 am de ese mismo día. Los oficiales quedaron desconcertados por los resultados. Necesitaban encontrar a la persona detrás del brutal ataque a Nikki, y sus primeras sospechas recayeron directamente en alguien que tenía una relación romántica con Nikki. La persona de mayor interés era Robert Head, el novio de Nikki desde hace ya 10 años. Pero él tenía una coartada irrefutable, e incluso los gemelos dijeron que Robert estaba fuera por trabajo, así que no pudo haberlo hecho. Pero fue entonces cuando la policía se enteró de otra persona. Su nombre era Joe, y era alguien con quien Nikki estaba saliendo durante los últimos meses a espaldas de su novio. Entonces, ¿se trataba de un caso clásico de una aventura que terminó mal? ¿Descubrió Robert lo de Joe y decidió vengarse de Nikki? ¿O fue Joe el asesino que no podía soportar la idea de compartir a Nikki con alguien más? Bueno, la policía necesitaba más información y recurrió a Jazz y Taz para obtener detalles mientras seguían buscando a Joe. Las gemelas fueron llevadas a la estación de policía y las chicas estaban muy nerviosas, inestables y lloraban histéricamente. Uno de los oficiales también notó que Taz se mordía la mano y el brazo, aparentemente por los nervios. Los oficiales de policía hicieron todo lo posible por consolar a las gemelas, pero en cuanto intentaron que hablaran, las cosas se pusieron extrañas. Los oficiales notaron de inmediato que Jazz y Taz estaban completamente abrigadas, hasta las manos enguantadas. La policía pensó que esto era raro porque, aunque sí hacía frío en Georgia en ese momento, definitivamente no era bajo cero ni nada por el estilo. La policía también tenía dificultades para interrogar a las gemelas juntas, así que las separaron para empezar a hacer preguntas. Querían saber qué había pasado el día del crimen.
Jazz y Taz dijeron que Nikki las había despertado, se vistieron y llegaron a la escuela alrededor de las 8:00 a.m. Asistieron a sus clases y luego en la tarde, cuando regresaron a casa, vieron a su mamá sin vida en la bañera. Ahora, las historias de Jazz y Taz eran iguales, así que la policía no sospechaba mucho en ese momento. Pero cuando revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la escuela, la policía tuvo toda una lista de preguntas para las gemelas. Mira, Jazz y Taz estaban en la escuela, pero llegaron tarde, como a las 10 de la mañana. Así que había una ventana de 2 horas que no estaba justificada, y la policía necesitaba saber qué pasó en esas 2 horas y por qué las chicas aparentemente estaban mintiendo. Además, la policía pudo recuperar imágenes de las cámaras de seguridad de una gasolinera cerca de la casa de Nikki y Robert, y se vio a las 2 chicas deambulando, tratando de encontrar a alguien que las llevara a la escuela. Ahora, esto era realmente extraño, porque si Nikki todavía estaba viva en ese momento, según Jazz y Taz, ¿por qué no llevó ella misma a las chicas a la escuela como solía hacerlo? De vuelta en la casa, los investigadores iban de puerta en puerta preguntando si alguien había escuchado o visto algo extraño. Bueno, fue entonces cuando la vecina de al lado de Nikki se presentó con un incidente extraño que ocurrió la mañana del 13 de enero. Mira, este vecino estaba profundamente dormido cuando escuchó que sonaba su timbre. Esto hizo que el perro de su vecino empezara a ladrar como loco. Tan pronto como el vecino calmó al perro y fue a la puerta principal, no había nadie ahí. Pero cuando la policía fue notificada de este incidente, su atención se dirigió directamente al revestimiento de la casa. Ubicado justo al lado del timbre, estaba manchado con manchas rojas. Y al revisar las manchas, resultó que eran de sangre, y el ADN coincidía con el de Nikki. Esta fue una revelación inquietante que llevó a la policía a creer que Nikki logró escapar de su atacante e incluso intentó pedir ayuda, pero tristemente, el atacante la alcanzó y la llevó de regreso a la casa. Todavía faltaban muchos detalles en el caso, y aunque las gemelas claramente no le estaban diciendo toda la verdad a la policía, aún no había pruebas contundentes contra nadie. Mientras tanto, Joe también fue interrogado, y pronto fue descartado como sospechoso. Él estaba muy afectado emocionalmente y tenía una coartada. Además, no tenía ningún motivo para lastimar a Nikki de una manera tan salvaje. Pero volviendo a los gemelos, ellos seguían con sus vidas, asistiendo al baile de graduación, a clases, etc. Bueno, no parecía que Jazz y Taz estuvieran afectadas o de luto por la trágica muerte de su madre. Ellas siguieron adelante en tiempo récord. Pensarías que alguien que vio el cuerpo sin vida de su madre estaría traumatizado de por vida, pero Jazz y Taz parecían estar disfrutando al máximo. Incluso en el funeral de Nikki, Jazz y Taz estaban siendo irrespetuosas y se les vio riendo y conversando como si su madre no estuviera en un ataúd a pocos metros de distancia. Esto, comprensiblemente, enfureció a mucha gente. Este no era el comportamiento de 2 gemelas de luto. Pero mientras Jazz y Taz seguían con sus vidas como si no hubieran perdido a su mamá, sin que ellas lo supieran, la policía estaba acumulando pruebas en su contra y básicamente estaba armando un caso contra ellas. Para este momento, la policía creía que la asesina, podría haber sido las propias hijas gemelas de Nikki. Esta fue una revelación escalofriante. Una madre atacada sin piedad y fatalmente por nada menos que su propia sangre. La policía simplemente tenía demasiadas pruebas. Lo principal que le llamaba la atención a la policía era cómo Taz seguía mordiéndose a sí misma. Al principio, pensaron que esto era solo una especie de tic nervioso extraño, pero ahora empezaban a preguntarse si Taz en realidad estaba tratando de ocultar algo. Por ejemplo, otra herida. Mira, antes de que Nikki fuera sepultada, la policía logró obtener las impresiones de sus dientes. Y cuando las compararon con las marcas encontradas en Taz, fue un gran hallazgo para la policía. Nikki había mordido a Taz en el brazo. Además, había heridas tanto en las gemelas como en Nikki que eran consistentes con la pelea. Las marcas de mordidas encontradas en el cuerpo de Nikki coincidían con las gemelas, e incluso había fibras de cabello pertenecientes a las gemelas en la boca de Nikki. Para la policía, estaba claro como el agua que la pelea había ocurrido entre Nikki y las gemelas. Además, cuando la policía revisó la habitación de las gemelas, encontraron un diario, y en él había entradas que pusieron la piel de gallina a los investigadores. El diario tenía varias entradas que explicaban cómo las gemelas le guardaban resentimiento a su mamá y cómo querían, cito, deshacerse de ella. Estas entradas tampoco eran recientes, así que estaba claro que esta ira y resentimiento se habían estado gestando desde hacía bastante tiempo. Y era toda la prueba que la policía necesitaba para darse cuenta de que el asesinato de Nikki no solo fue cometido por las gemelas, sino que también fue premeditado. En cuanto a más pruebas físicas y forenses, la policía también encontró ropa manchada de rojo que pertenecía nada menos que a Jazz y Taz en la lavadora.
También se encontraron botas que contenían grandes mechones de cabello de Nikki, ocultas en una caja en el armario de las gemelas. A estas alturas, estoy seguro de que podrías pensar que las gemelas estuvieron detrás del asesinato de Nikki. Pero la pregunta que cada vez cobraba más fuerza era: ¿por qué? ¿Cómo pasaron Jazz y Taz de ser estudiantes ejemplares con puros dieces a convertirse en asesinas despiadadas? Bueno, al principio de la historia, puede que haya pasado por alto cómo Jazz y Taz estaban viviendo con Della, su bisabuela. Mientras Nikki trabajaba horas locas en el salón para llegar a fin de mes, así era como vivían las chicas. Bueno, el problema comenzó justo después de que Nikki conoció a Roberto. Ahora, Jazz y Taz vivían en Decatur con Della, mientras que Roberto vivía en Conyers, lo cual estaba a una distancia considerable. Pero desde que Roberto y Nikki empezaron a salir, ella pasaba mucho tiempo con él y no con sus hijas. Como Della tenía más de 60 años, no podía vigilar a las gemelas tanto como le hubiera gustado. Así que las niñas sentían que básicamente las habían abandonado y dejado al cuidado de su bisabuela. Al principio, todo iba bien, e incluso Roberto llevaba a Jazz y Taz de paseo, fortaleciendo el vínculo con ellas como una figura paterna. Pero cuando las gemelas llegaron a la adolescencia, tuvieron su primera probada de libertad y empezaron a vivir la vida de manera más imprudente. Como Nikki estaba yendo y viniendo entre Decatur y Conyers, y pasaban semanas en las que Nikki no iba a ver a sus hijas, Jazz y Taz empezaron a romper el toque de queda con más frecuencia. Ese fue el momento en que las gemelas se dieron cuenta de que nadie las estaba vigilando y ahora se habían salido de control. Jazz y Taz empezaron a tener relaciones con chicos mayores y comenzaron a ir a fiestas, quedarse fuera hasta tarde e incluso pasar muchas noches fuera de casa. Y había muy poco que Della pudiera hacer para detenerlas. Las gemelas sabían que Nikki estaba en casa de Robert, así que si Della no las vigilaba, eran libres de hacer lo que quisieran. Disfrutaban su vida de libertad y de no tener que rendirle cuentas a nadie. Muy pronto, Jazz y Taz empezaron a tener un bajo rendimiento en la escuela, pero no pasó mucho tiempo antes de que Nikki se enterara de esto, y quiso evitar que sus hijas siguieran un camino oscuro, peligroso y destructivo. Pero las gemelas empezaron a rebelarse contra su mamá, quien solo quería verlas triunfar. Esto llevó a Nikki a mudar a Jazz y Taz de Decatur a Conyers con ella y Robert. Se puede decir que las chicas no estaban contentas con este cambio. Sus días de libertad se habían acabado, y ahora estaban bajo la vigilancia de Nikki. Esto hizo que la ira, la amargura y el resentimiento echaran raíces en el corazón de las gemelas hacia su mamá. Alejar a las gemelas de Decatur resultó ser todo menos útil. Jazz y Taz hacían berrinches constantemente, y en un momento Nikki tuvo que llamar a la policía porque no encontraba a Jazz por ningún lado. Se suponía que debía estar dormida, pero la encontraron pasando la noche en la casa de su novio, lo cual Nikki no apreció para nada. En la mente de Nikki, ella sabía que las cosas que Jazz y Taz estaban haciendo no iban a terminar bien, y solo quería que sus hijas volvieran al buen camino. Por otro lado, Jazz y Taz pensaban que el comportamiento de Nikki hacia ellas era irrazonable. Las gemelas sabían todo sobre los días salvajes de su madre, así que Nikki les prohibiera hacer lo mismo que ella hizo les parecía hipócrita. Se negaban a creer que su madre realmente había aprendido de sus errores y que intentaba transmitirles esa sabiduría. En cambio, preferían creer que su madre solo intentaba ser la policía de la diversión. Esto llevaba a muchas discusiones acaloradas entre la madre y las gemelas, y desafortunadamente, las gemelas siempre terminaban saliéndose con la suya. Los amigos de Nikki e incluso Robert decían que le tenían miedo a sus hijas porque las chicas se estaban volviendo violentas con el paso de los días. Se estaban desatando peleas físicas entre Nikki y las gemelas. En un momento, en enero de 2008 tuvieron que llamar a la policía 2 veces porque las gemelas tiraron a Nikki al suelo y la lastimaron gravemente, mientras que las chicas no sufrieron ningún daño, aunque ellas culpaban a Nikki de ser violenta. Bueno, no pasó mucho tiempo para que la policía se diera cuenta de que las gemelas eran las violentas, y finalmente las llevaron a un centro de detención juvenil. Durante la audiencia en la corte, el juez otorgó la custodia de las gemelas a su bisabuela, Della, y las chicas finalmente consiguieron lo que querían. Ahora, lo que fue aún más devastador fue que, aunque Nikki fue atacada repetidamente por sus hijas, ella todavía quería que las cosas funcionaran entre ellas. La corte ordenó terapia y consejería tanto para Nikki como para las gemelas, pero no estaba funcionando. Durante ese tiempo, Nikki también retomó el contacto con su mamá, Linda, e intentaron arreglar su relación también. Aunque las niñas estaban de vuelta con Della y eran libres de hacer lo que quisieran, no pasó mucho tiempo hasta que el juez del Tribunal de Menores decidió que, como Della ya no podía cuidar adecuadamente a las gemelas por su edad, pues la custodia regresó a Nikki. Las gemelas tenían 16 años en ese momento y no estaban contentas con esa decisión. Estaban tan enojadas que ambas hicieron un berrinche en el juzgado.
Fue tan ruidoso y caótico que personas de otras oficinas se sorprendieron y tuvieron que venir a ver qué estaba causando el alboroto. Incluso alguien escuchó a Jazz gritar: «Si tengo que vivir contigo otra vez, te voy a matar». Al ver esto, el juez concedió una estancia de prueba de 2 semanas con Nikki para ver cómo resultaba eso. Nikki estaba contenta con la decisión y quería arreglar su relación con sus hijas. Aunque Nikki admitió que no era una madre perfecta y que estuvo ausente en los primeros años de vida de sus hijas, eso no le impidió intentar formar una mejor relación con ellas, y todo lo que quería era una vida mejor para sus hijas. Después de la audiencia, Nikki regresó a casa y les organizó a Jazz y Taz una fiesta sorpresa de bienvenida, pero las gemelas no querían saber nada de eso. Una de las gemelas se encerró en su cuarto, mientras que la otra simplemente salió por la puerta principal y no regresó después de que pasó mucho tiempo. La hostilidad de las gemelas se intensificó aún más, y esto aterrorizó a Nikki, tanto que tuvo que ponerle una cerradura a la puerta de su habitación porque las gemelas eran así de volátiles e impredecibles. Con toda esta información saliendo a la luz, la policía sabía con certeza que las gemelas eran las responsables del asesinato de su madre. Jazz y Taz no querían que les dictaran cómo vivir sus vidas. Ellas querían vivir de forma desenfrenada y libre, y no iban a permitir que Nikki, su mamá, llegara y pisoteara su libertad. Todo lo que la policía quería saber ahora era qué había pasado en ese fatídico día 13 de enero. 4 meses después del terrible ataque a Nikki, que resultó en su fallecimiento, Jazz y Taz, de 16 años, fueron arrestadas y oficialmente acusadas en mayo de 2010. Lo que resultaba tan interesante era el cambio completo en el comportamiento de las gemelas. Inicialmente eran muy estables, dulces y casi infantiles, pero una vez que empezaron a ser tratadas como las principales sospechosas del asesinato de su mamá, su actitud cambió a fría, indiferente y poco cooperativa. Por fin habían mostrado su verdadera cara. Al principio, las gemelas eran tercas y se declararon no culpables. Los preparativos para el juicio estaban en marcha y tomó 4 años para que la defensa y la fiscalía revisaran todas las pruebas y construyeran sus respectivos casos. Iban a ser juzgadas como adultas, aunque tenían 16 años, e incluso fueron enviadas a diferentes centros correccionales. Pero en enero de 2014, Taz fue la primera en aceptar un acuerdo de culpabilidad ofrecido por la fiscalía. Taz aceptó declararse culpable de homicidio voluntario, y un mes después, Jazz hizo lo mismo. Parte del acuerdo de culpabilidad era que Jazz y Taz tenían que aceptar hacer una confesión grabada en video, en la que detallaban lo que le habían hecho a su mamá en ese fatídico día 13 de enero. Y finalmente, 4 años después del ataque, la policía y todos se enteraron de cómo Nikki fue atacada. Y prepárense, porque es aterrador. Era el 12 de enero, cuando las gemelas salieron de fiesta. Estuvieron bebiendo y se quedaron fuera hasta después de la medianoche. A la mañana siguiente, Jazz y Taz tenían clases, y Nikki fue a despertarlas. Ahora, las gemelas tenían resaca y se quejaban mucho, pero Nikki no estaba dispuesta a tolerarlo y quería que se levantaran y fueran a la escuela. Cuando las chicas finalmente se vistieron y llegaron a la cocina, Nikki les explicó que ahora vivían con ella y que iban a seguir sus reglas, lo que significaba que ya no habría más fiestas. Esto fue el detonante que llevó a una discusión intensa y acalorada y a un altercado físico entre las gemelas y Nikki. Nikki intentó protegerse y la pelea finalmente llevó a todos a la sala de estar. En un momento de enojo, Jazz tomó un florero y lo usó para golpear a Nikki. Esto hizo que Nikki cayera al suelo y fue entonces cuando las gemelas lanzaron un ataque brutal contra su propia madre. Nikki se defendió con todo lo que pudo, hiriendo a Jazz y Taz e incluso sufriendo muchas heridas defensivas. En un momento, Nikki incluso logró huir de la casa y tocó el timbre de la casa de su vecina pidiendo ayuda, pero Jazz y Taz estaban justo detrás de ella y arrastraron a Nikki de vuelta a la casa, donde procedieron a atacarla casi 80 veces, lo cual es simplemente increíble. Esto hizo que Nikki dejara de luchar. Ella seguía viva, pero estaba muy débil y gravemente herida. Después, Jazz y Taz arrastraron a Nikki al baño más cercano y la metieron en una tina llena de agua. Durante la confesión, tanto Jazz como Taz dijeron que mientras metían a Nikki en la tina, ella les hablaba a las chicas y logró decir: «Van a ir a la cárcel». Nikki, ya sin poder sostenerse por sí misma debido a sus graves heridas, lamentablemente perdió la vida en esa tina. Después del atroz ataque a Nikki, Jazz y Taz hicieron todo lo posible por limpiar la escena del crimen, pero finalmente se rindieron, se cambiaron de ropa, tomaron la infinidad de armas, incluyendo un cuchillo, una olla de cocina y un objeto de metal, junto con el teléfono y la bolsa de Nikki, y pusieron todo en bolsas de plástico. Las chicas entonces intentaron idear una forma de crear una coartada, y pensaron que nadie sospecharía de ellas si simplemente iban a la escuela. Así que se vistieron y consiguieron que alguien las llevara de la gasolinera a la escuela.
Es tan inquietante y perturbador ver lo poco afectadas que estaban Jazz y Taz en la escuela. Caminaban a clase como si no acabaran de quitarle la vida a alguien, y al poco tiempo, simplemente siguieron adelante, como si nada de eso hubiera pasado. Después de la confesión, el tribunal revisó los acuerdos de culpabilidad, y finalmente llegó el momento de sentenciar a estas violentas gemelas asesinas. En enero de 2014, Taz fue sentenciada a 30 años de prisión, y un mes después, Jazz recibió la misma condena. Ambas eran elegibles para libertad condicional en 2017, pero aún siguen en prisión hoy en día. Hasta octubre de 2024, Taz tiene una fecha tentativa de libertad condicional para marzo de 2026, mientras que para Jazz es en septiembre de 2027. Jazz está encarcelada en la prisión estatal de Pulaski y Taz está en la prisión estatal de Arundel. Mientras estaban en prisión, Jazz y Taz se graduaron de la preparatoria, y no lo vas a creer, pero Della estuvo ahí para apoyar a sus bisnietas. Este caso fue muy perturbador. Creo que es muy fácil olvidar que Jazz y Taz solo tenían 16 años cuando cometieron este crimen horrible y llevaron a su madre directamente a la muerte. Linda, quien estaba a punto de arreglar su relación con Nikki, perdió a su hija y también a sus nietas para siempre. Aunque han pasado años, Linda todavía no puede superar el hecho de que su hija ya no está y que sus nietas son responsables de esta pérdida. Es un sentimiento tan contradictorio, frustrante y desgarrador, y simplemente no tiene sentido. Aunque los padres no son perfectos y pueden cometer errores, eso no les da a los hijos vía libre para hacer lo que quieran. Jazz y Taz no eran adultos, pero querían vivir como adultos. Nikki no era una madre perfecta, pero eso no justifica el asesinato, sea cual sea el caso. Este es un caso triste, donde todo salió mal y el resultado fue horrendo de principio a fin. No puedo imaginar por lo que deben estar pasando Linda y Della, pero solo espero que de alguna manera estos chicos puedan cambiar sus vidas en prisión y realmente aprender de sus terribles errores. Porque si no lo hacen, bueno, no quiero pensar en lo que podría pasar una vez que obtengan la libertad condicional. Martha Moxley amaba llevar diarios. Algo sobre poner la pluma en el papel y comenzar su entrada con «Querido diario» hacía que Martha, bueno, se sintiera feliz. Era como si estuviera hablando con su mejor amiga. Chismeaba sobre chicos, la escuela, maestros malos, planes de vacaciones, cualquier cosa. Pero ahora, su diario estaba siendo revisado por otra razón. Después de que su diario llegó a manos de la policía, cada palabra, cada nombre y cada fecha en el diario común y corriente de Martha estaba siendo analizado. La policía buscaba pistas, necesitaban respuestas. Porque en el jardín delantero de su propia casa, Martha fue asesinada. Martha Moxley, originaria de San Francisco, California, se mudó a Greenwich, Connecticut, en 1974 con su familia. La familia de 4 personas vivía en Belhaven, un vecindario tranquilo pero acomodado donde no había ningún crimen. Aunque era una comunidad llena de personas reservadas, Martha no era una de ellas. Ella era extrovertida y hacía amigos fácilmente. En 1975, Martha estaba en la preparatoria y estaba disfrutando al máximo su vida. Justo al otro lado de la calle de la familia Moxley vivían los Skaggs. Ahora, los Skaggs eran bastante importantes. De hecho, eran primos de los Kennedy. Mira, la tía de los 7 hijos Skaggs era Ethel Skaggs Kennedy, la viuda del ex senador estadounidense Robert F. Kennedy. Aunque los Moxley y los Skaggs eran 2 familias que normalmente no se mezclaban, los hijos Skaggs se llevaban bien con Martha y su hermano John, pasaban tiempo en clubes de tenis, se divertían y simplemente eran niños. Martha era especialmente cercana a 2 hermanos de la familia Skaggs, Tommy y Michael Skaggs. Tenían una amistad muy cercana y pasaban mucho tiempo juntos. Pero ninguno de estos niños sabía que su amistad estaba a punto de desmoronarse después de una noche fatídica, diferente a cualquier otra. El 30 de octubre, un día antes de Halloween, es conocido como la Noche de las Travesuras en Greenwich. Básicamente, los niños salían por su vecindario y causaban, bueno, ya lo adivinaste, travesuras. Lanzar papel higiénico a los árboles, autos, patios traseros o cualquier propiedad pública. A los niños de la zona simplemente les encantaba hacer un desastre, pero siendo honestos, solo era diversión inofensiva. No es como si anduvieran rompiendo ventanas, solo les gustaba poner cinta adhesiva en las pertenencias de la gente. Bueno, esta noche aparentemente inofensiva tomaría un giro muy trágico en poco tiempo. Martha iba de camino a la casa de los Skakel, y ella y los hijos de los Skakel se subieron a uno de los muchos autos que tenían, un Lincoln, y condujeron por el vecindario.
Se informó que Marta y Tommy Skakel, quien tenía 17 años en ese momento, se acercaron un poco demasiado esa noche. Después de un tiempo, uno de los otros hermanos Skakel preguntó si podía llevar el auto a la casa de un primo para ver el estreno del circo en vivo de Monty Python. Supuestamente, Michael también se fue con los hermanos para ver el estreno, dejando solo a Marta y Tommy. La última vez que se vio oficialmente a Marta fue cuando ella y Tommy estaban siendo cariñosos y, cito, se quedaron detrás de la cerca juntos alrededor de las 9:30 p.m. Esto fue solo 30 minutos después de que Marta salió de su casa. Pero al día siguiente, Marta no regresó a casa. Sus padres se preocuparon muchísimo. La mamá de Marta, Dorothy, fue a la casa de los Skakel y la recibió Michael, quien estaba crudo, sin camisa y medio dormido, y no había visto a Marta desde la noche anterior. Los vecinos estaban desconcertados, y los detectives invadieron la casa de los Moxley y las áreas vecinas. Bueno, no pasó mucho tiempo hasta que una de las amigas de Marta, que estaba ayudando en la búsqueda, encontró algo. Era una joven de cabello rojo que yacía debajo de un árbol, obviamente fallecida. Pero Marta tenía el cabello rubio, así que no tenía ningún sentido. Bueno, a los detectives solo les tomó unos segundos darse cuenta de que el cabello de esta chica no estaba teñido de rojo. El cabello de la chica estaba manchado de rojo debido a sus graves heridas. La joven había sufrido un trauma severo con heridas brutales en la cabeza, y el arma homicida, o partes de ella, se encontraron cerca de su cuerpo, que era un palo de golf, un hierro 6. Trágicamente, el cuerpo de la joven fue identificado pronto como Martha Moxley. Una autopsia reveló que había sido golpeada varias veces con un palo de golf, lo que provocó que dicho palo de golf se rompiera en el proceso. Alguien había descargado su ira en Martha. Parecía un crimen pasional, y ahora Martha había perdido la vida. Horriblemente, los detectives descubrieron que Martha en realidad fue atacada cerca de su entrada para autos, pero luego fue arrastrada hasta el árbol, dejando un rastro escalofriante detrás. Todo esto ocurrió justo en su propio jardín delantero. ¿Qué pudo haber hecho esta chica para que alguien la golpeara tan violentamente de esta manera? Bueno, cuando los detectives examinaron más de cerca el arma homicida, las piezas empezaron a encajar, literalmente. El solitario palo de golf pertenecía a un juego de 6 palos propiedad de nada menos que Ann Skakel, la mamá de Tommy Skakel, quien también fue la última persona vista con Martha antes de que le quitaran la vida. Los detectives estaban desconcertados. ¿Realmente Ann estuvo detrás del ataque a Martha? Esto solo significaba una cosa. Iba a ser una investigación larga, y no estoy exagerando porque pasaron años y años antes de que la policía tuviera respuestas. Los investigadores se pusieron a trabajar para reunir información sobre la relación de Martha con Tom y el resto de los hermanos Skakel. Ahora, según los amigos, Tommy tenía sentimientos por Martha, pero Martha no sentía lo mismo por él. ¿Cómo se enteraron de esto los detectives? Bueno, a través del diario de Martha. En él, ella escribió sobre cómo Tomás siempre intentaba insinuársele, rodeándola con los brazos y simplemente haciéndola sentir incómoda. Esta entrada estaba fechada solo un par de semanas antes del asesinato de Martha. Los amigos también dijeron que Martha era cercana y amigable con los hermanos Skakel, pero nunca surgió nada romántico de eso. Todos los demás mantenían su distancia de estos chicos porque siempre estaban en problemas, pero Martha intentaba ser amigable con ellos. Los hermanos Skakel provenían de una familia adinerada y la mayor parte del tiempo estaban sin supervisión. Eran la definición de niños consentidos y privilegiados. En el diario de Martha, ella incluso contempló terminar su amistad con Tommy y Michael, porque este último era muy alborotado cuando se emborrachaba, y ten en cuenta que Michael también tenía solo 15 años en ese entonces. Así que puedes notar que los chicos podían hacer lo que quisieran, y desde que su mamá Ann falleció de cáncer, las cosas solo empeoraron en la casa de los Skakel. El papá Rushton siempre estaba fuera y ausente, dejando a los chicos con un ejército de sirvientes y niñeras para que organizaran grandes fiestas en su casa. Obviamente, los investigadores sospechaban que Tomás estaba involucrado en el ataque a Martha. Después de todo, él fue el último que la vio. Pero Tomás tenía una coartada. Según él, regresó a su casa poco después de las 9:30 am para hacer su tarea, y su tutor corroboró esta historia. Ken Littleton era un tutor recién contratado, y cuando la policía habló con él, dijo que Tomás estaba con él a las 10 p.m. viendo la televisión. Según Ken, Tomás se veía normal y no estaba nervioso ni asustado en absoluto. Pero poco después de que los abogados de los Skakel se involucraron en el caso, Ken fue despedido misteriosamente de su trabajo y su vida se vino abajo desde ese momento. Empezó a abusar del alcohol y de sustancias ilegales, e incluso recurrió a cometer delitos menores. Algunas personas teorizaron que Ken sabía más de lo que decía, pero los investigadores no creían que Ken tuviera algún motivo para hacerle daño a Martha, ya que los dos eran prácticamente desconocidos.
Así que la policía no encontró ninguna evidencia de que Tommy estuviera involucrado en el asesinato de Martha. Él tenía una coartada, y eso fue todo. Así que el caso de Martha se prolongó durante años, y eventualmente se enfrió. No había pistas, y las cosas se detuvieron por completo. Pero eso cambió cuando Rushton contrató a un equipo de sus propios investigadores para que revisaran el caso. Ellos recopilaron un informe de investigación privada conocido como el Informe Sutton, que convenientemente se filtró a los medios en 1995, y fue en ese momento cuando la atención se desvió de Tommy hacia otra persona. Su propio hermano, Michael Skakel, de 15 años, Michael les dijo a los investigadores que llegó a casa después de ver el estreno con sus primos alrededor de las 11:30 p.m. y que se fue a la cama. Pero en el informe Sutton dijo algo completamente diferente. Afirmó que alrededor de la medianoche se subió al árbol bajo el cual Martha fue encontrada y miró por la ventana de Martha. Ella no tenía idea de que él estaba ahí y este chico estaba actuando como un depredador de primer nivel. Porque una vez que llegó a la cima del árbol, empezó a complacerse a sí mismo, por decirlo de alguna manera. La verdad, fue asqueroso. Pero esta revelación hizo que todos se pusieran a pensar: ¿por qué Michael mentiría a la policía? ¿Y por qué saldría con esto ahora después de todo este tiempo? Resulta que mentir era algo de familia, porque Tomás también le mintió a la policía sobre irse directo a casa después de las 9:30 para hacer su tarea. En realidad estuvo con Martha durante 20 minutos, pero convenientemente omitió este detalle porque Tomás pensó que eso lo convertiría en el principal sospechoso. Por eso también la gente sospecha que Tomás amenazó a Ken para que le diera una coartada. Pero algunos estudiantes de la Elan School, un centro educativo para adolescentes problemáticos, dieron a conocer una especie de confesión. Afirmaron que Michael había confesado haber asesinado a Martha. Uno de los estudiantes dijo que Michael seguía alardeando de, cito, salirse con la suya porque era, cito, un Kennedy. Esto era totalmente increíble y la policía había empezado a prestar atención. 3 años después de que se filtrara el informe Sutton, la fiscalía solicitó un gran jurado de un solo miembro para revisar las pruebas. Después de 18 meses de revisar montones de pruebas, se decidió juzgar a Michael Skakel por el asesinato de Martha. Michael fue finalmente arrestado el 9 de enero del 2000 y se decidió juzgarlo como adulto. Su juicio comenzó en mayo de 2002, nada menos que 27 años después del asesinato de Martha, que ocurrió en 1975. La escena afuera del tribunal era caótica. Había prensa, periodistas, público y seguridad por todas partes. Era un caso de muy alto perfil. Un primo de los Kennedy siendo juzgado por asesinato. Eso es noticia de primera plana. Michael entonces contrató a Mickey Sherman como su abogado defensor, quien era un abogado que se convirtió en una personalidad de los medios. El juicio comenzó y el fiscal principal, Jonathan Benedict, presentó las pruebas contra Michael en la corte. Él recalcó que Michael estaba celoso de que su hermano Tommy recibiera toda la atención de Martha. Y como los dos hermanos estaban muy parejos en cuanto a la competencia, también peleaban por el afecto de Martha. Michael incluso detalló en el borrador de su autobiografía que quería que Martha fuera su novia. Así que el motivo era claro. Michael se enojó con Martha por prestarle atención a su hermano mayor y eso hizo que perdiera el control y, en última instancia, llevara a Martha a su muerte prematura. Como el crimen se cometió en 1975, había pocas o ninguna prueba de ADN. Así que los testimonios de los testigos y las coartadas eran todo lo que todos iban a obtener. Y hablando de testigos, la confesión de Michael sobre el asesinato de Martha con un palo de golf, hecha por un estudiante de la escuela Elon, también fue leída en la corte, ya que el chico que hizo esa afirmación había fallecido por una sobredosis de drogas antes de que siquiera comenzara el juicio. Dios mío, si le digo a alguien que salí esa noche, van a decir que fui yo. En esta grabación de voz, cuando hablaba de Martha, Miguel mencionó lo aterrorizado que estaba de ser atrapado. Ahora, la forma en que esto se presentó en el juicio hizo que pareciera que Miguel tenía miedo de que lo atraparan por asesinar a Martha. Pero las cosas no eran tan simples. La defensa refutó esta grabación de voz, afirmando que la fiscalía sacó las cosas de contexto. Afirmaron que el miedo del que Miguel hablaba en esta grabación de voz no era lo que parecía. Me bajé los pantalones, me masturbé durante 30 segundos en el árbol. Y recuerdo haber pensado, Dios mío, espero que Scott nunca me haya visto. Luego desperté con la señora Moxley diciendo, Miguel, ¿has visto a Martha? Y yo pensé, Dios mío, ¿me habrán visto anoche? Miguel no tenía miedo de ser atrapado por asesinar a Martha. En realidad, él se refería a lo que había hecho en el árbol esa noche. Él había estado en ese árbol afuera de la ventana de Martha, mirándola y ocupándose de sus asuntos, por así decirlo.
Y según Miguel, de eso se trataba la grabación. Tenía miedo de que lo atraparan con los pantalones abajo, no de que lo atraparan por asesinato. De cualquier manera, el juicio terminó con los alegatos finales de ambas partes, y todos estaban al borde del asiento. ¿Era siquiera posible que un pariente tan cercano de los Kennedy fuera condenado por asesinato? Bueno, estaban a punto de averiguarlo. Todos estaban esperando el veredicto del jurado, y en junio de 2002 finalmente se reveló. Michael Skakel fue declarado culpable de asesinar a Martha Moxley casi 3 décadas después de su fallecimiento. La fiscalía buscaba una sentencia de entre 20 años y cadena perpetua, pero después del veredicto de culpabilidad, las cosas solo se complicaron más. El primo de Michael, Roberto Kennedy Jr., estaba seguro de que la fiscalía sacó de contexto la declaración de Michael Sutton ante los investigadores, y estaba decidido a sacar a Michael de la cárcel. Ahora, para dar un poco de contexto, este es el mismo Roberto Kennedy que probablemente has estado viendo en las noticias últimamente, el tipo que está tratando de eliminar todos los colorantes artificiales y esas cosas de nuestros alimentos aquí en Estados Unidos. Bueno, la acusación de Roberto Kennedy Jr. se basaba en algo más que la grabación de voz editada. También desechó por completo toda la confesión de Miguel. ¿Recuerdas esa confesión que dio el estudiante de la escuela Alon que falleció antes del juicio de Miguel? Bueno, se reveló que antes del juicio, el estudiante, que ya era un adulto en ese momento, estaba bajo la influencia de drogas cuando hizo esa declaración. Así que según Roberto Kennedy Jr., su testimonio no era confiable. Por lo tanto, Miguel no pudo haber sido quien le quitó la vida a Martha, al menos no según lo que la evidencia nos lleva a creer en este momento. Así que pasaron 8 meses, y Miguel estaba tras las rejas cumpliendo su condena. Pero todo cambió cuando Roberto Kennedy Jr. recibió una pista que llevaría el caso en una dirección completamente diferente. Mira, según la persona que dio la pista, un hombre llamado Tony Bryant, quien fue compañero de clase de Miguel en la escuela Brunswick, así como primo de Kobe Bryant, sabía detalles sobre el asesinato de Martha. Así que el nuevo equipo de abogados de Miguel, Esperanza Silly y Huberto Santos, fue con Tony y grabó en video su versión de los hechos la noche del asesinato de Martha. Según Tony, uno de sus amigos llamado Al de Nueva York se interesó seriamente en Martha la noche que fueron a Greenwich. Al también estaba celoso de que los otros chicos pasaran tiempo con Martha, y Tony recordó lo que Al le dijo durante uno de sus episodios de celos. Al había dicho, cito, «No entiendo por qué ella pasa tiempo con esos chicos cuando podría estar conmigo». Tony afirmó que él, Al y otro amigo llamado Burton estaban en la casa de los Skakel para pasar el rato cuando vieron los palos de golf. Y de inmediato, de la nada, Al y Burton dijeron que querían lastimar a alguien. Tony, por otro lado, se echó para atrás porque no quería involucrarse, así que se fue, dejando a los dos tipos para que hicieran quién sabe qué. Avanzando al día siguiente, los tres se reunieron y Al y Burton confesaron que le habían hecho algo a alguien la noche anterior. Nunca mencionaron el nombre de Martha, pero en retrospectiva, Tony creía y estaba seguro de que se trataba de Martha porque la noticia de su fallecimiento estaba en todas partes. Cuando le preguntaron por qué no había dado esta información antes, Tony dijo que tenía miedo de que lo inculparan por estar involucrado en un caso sin resolver. Y en realidad fue su mamá quien le impidió decir algo. Así que con esta información, en 2005, los abogados de Michael solicitaron un nuevo juicio. Estaban seguros de que un hombre inocente estaba en la cárcel y que el verdadero culpable andaba suelto viviendo su vida. Sin embargo, cuando se llevó a cabo el juicio, Tony se negó a testificar sin inmunidad porque pensaba que lo harían responsable. Porque aunque él no hizo nada, sí llevó a las dos personas de interés, a Alan Burton, a Belle Haven. Y eso no se veía bien. Así que al final, solo se reprodujo la declaración en video de Tony y la condena se mantuvo, con una votación de 4-1. El jurado no se convenció con la grabación en video de Tony, considerándola increíble, pero eso no detuvo a Roberto Kennedy Jr. de luchar. En 2016, escribió un libro titulado Freight, en el que detalló la versión de los hechos de Tony e incluso utilizó el diario de Martha, confesando que sí vio a Al, Tony y Burton. Pero el problema es que, en el diario de Martha, nunca mencionó a Tony, Al ni siquiera a Burton por su nombre. Bailó con un par de chicos en un baile, pero sus parejas de baile no recuerdan haber visto a Tony Allaverne en ningún lado. Así que las personas que Robert Kennedy Jr. cree que probablemente eran Tony, Al y Burton, bueno, simplemente no está confirmado. Ahora, aunque Al no quería verse involucrado en este lío, su abogado dijo que las acusaciones eran completamente falsas y sin fundamento. El abogado de Al afirmó firmemente que el equipo de defensa de Michael estaba tratando de convertir a Al en chivo expiatorio debido a la discriminación y vulnerabilidad, ya que él era una persona de color y el cliente de la defensa era un hombre poderoso e influyente, además de ser primo de los Kennedy. Todo este caso se volvió tan extraño tan rápido.
Todos son primos y parientes de alguien famoso y rico, y todos son igual de sospechosos, y simplemente es algo extraño. Además, el abogado de Al no dudó en echarle la culpa a Tony. Tony, hasta donde se sabía, era un hombre con antecedentes penales, ya que había sido arrestado por robo a mano armada. Y en el momento en que ocurrió todo este drama, él estaba cumpliendo una condena de 7 años por evasión de impuestos. Así que es la situación más desordenada de todas. Tienes poder, influencia, nombres importantes y asesinato, todo en un solo lugar, y va a ser un desastre. Pero la siguiente persona en acaparar la atención del tribunal fue el exabogado de Michael, Mickey Sherman. Después de todo el desastre con Tony y Al, el abogado defensor de Michael recurrió a su exabogado. ¿Por qué? Porque según ellos, Mickey no había representado a Michael adecuadamente en el juicio. Básicamente, acusaron a Mickey de disfrutar sus 15 minutos de fama en lugar de hacer su trabajo. Michael también acusó a Mickey de cobrar honorarios de abogado elevados y no hacer su trabajo para defenderlo adecuadamente en la corte. Así que en octubre de 2013, esto llevó a que Michael obtuviera un nuevo juicio por parte del juez de la corte de Connecticut, Thomas Bishop. Los seres queridos de Martha, así como los fiscales, quedaron sorprendidos por la decisión. Pensaban que todo había terminado, pero no fue así. Aún así, la familia de Martha esperaba que el Estado ganara al final. El juez Bishop terminó dictaminando que, en un caso como el de Martha, la defensa debió tomarse más tiempo para investigar, prestar más atención a los pequeños detalles y tener un plan de defensa más completo y coherente. Todo el ir y venir con Mickey también sacó a la luz un giro de los acontecimientos muy inquietante, y fue la implicación de Tommy en el ataque a Martha. Los dos hermanos ahora se estaban echando la culpa mutuamente, responsabilizándose uno al otro por el asesinato de Martha. Tommy fue oficialmente la última persona en ver a Martha y también le mintió a los detectives. Así que eso dejó a todos inquietos, pensando que tal vez Tommy estuvo involucrado en el asesinato de Martha. Pero Michael también estaba siendo sospechoso con su versión de los hechos. Bueno, en un mes, en noviembre de 2013, Michael Skakel fue liberado de prisión tras pagar una fianza de $1.200.000.000. Las condiciones de su liberación también incluían usar un monitor GPS, no tener contacto con la familia Moxley, hacer registros periódicos por teléfono y tener prohibido salir de Connecticut. Michael, siendo el increíble ciudadano respetuoso de la ley que era, rompió la última condición casi de inmediato cuando se mudó al condado de Westchester, Nueva York, justo después de su liberación. Pero de alguna manera nunca fue realmente castigado por esto. De todos modos, para diciembre de 2016, la Corte Suprema de Connecticut restableció la condena por asesinato de Michael con una mayoría de 4-3, diciendo que la defensa anterior era suficiente. Así que ahora estaba de vuelta en prisión. Cuando Michael apeló para una reconsideración 5 meses después, en mayo de 2014, la Corte Suprema de Connecticut estuvo de acuerdo en que Michael merecía un nuevo juicio. En este punto, creo que estoy igual de confundido que tú probablemente lo estás, porque esto se está volviendo una locura. Pero al final de este nuevo juicio, Michael fue liberado. Los tribunales determinaron que simplemente no había suficiente evidencia para condenarlo. Y no puedo decir que no esté de acuerdo. Ahora, obviamente, hubo muchas más idas y venidas, y mucha más evidencia de la que podemos cubrir aquí, pero según lo que he leído y escuchado, tampoco creo que Michael debió haber sido condenado. Ahora bien, ¿fue él el asesino? Tal vez. Es una posibilidad muy real. Pero no podemos meter a la gente en prisión basándonos en posibilidades, aunque eso fue más o menos lo que hicieron de todos modos. Tenemos que condenar a los criminales basándonos en pruebas y solo en pruebas. Y como están las cosas, prácticamente todas las pruebas en este caso son circunstanciales, y eso es terrible. Es horrible que después de que hayan pasado 5 décadas, la familia Moxley siga suplicando respuestas. Es indignante pensar que han pasado 5 décadas desde que encontraron a esta chica a solo unos pasos de su casa, brutalmente asesinada, y aún nadie sabe qué fue lo que realmente pasó esa noche fatídica antes de Halloween. Mucha gente cree firmemente que, pase lo que pase, Michael Skakel es culpable. Algunos también creen que Tommy es el asesino, porque si recuerdas, a Martha tampoco le gustaba Tommy de manera romántica. Así que se supone que Tommy perdió el control con Martha por rechazar sus avances, y finalmente le quitó la vida en un ataque de ira. Después de los hechos, le mintió a la policía diciendo que no estuvo con Martha, y más tarde amenazó a Ken para que le diera una coartada. Pero varias personas tienen otra teoría, y es aún más aterradora. Ellos creen que ambos hermanos, Michael y Tommy, estuvieron involucrados en el asesinato de Martha. Ambos chicos le mintieron a la policía. Uno de ellos fue visto por última vez con la víctima, y el hecho de que el tutor Ken fuera despedido después de darle una coartada a Tommy y de arruinar su vida después de eso, simplemente grita culpabilidad. La gente especula que Ken fue presionado para darle una coartada a Tommy y que la culpa de guardar ese secreto lo consumió.
Nadie ha salido a aclarar esta teoría, y quiero enfatizar que todo esto son solo suposiciones, pero solo pensar en el asesinato de Marta de esta manera hace que todo sea más siniestro. Es tan aterrador que el dinero y la influencia puedan comprar casi cualquier cosa, y que puedan limpiar los nombres de los culpables y presentarlos como inocentes. Después de todo este tiempo, el único que queda en la familia de Marta es su hermano John, que actualmente tiene 60 y tantos años y todavía está tratando de sanar de la dolorosa e increíble pérdida. Prácticamente todos los demás en la familia ya no están, pero él todavía quiere saber qué le pasó a su hermana y por qué. ¿Por qué alguien le quitó la vida a esta chica inocente? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué?